Muy buenas noches, queridos telespectadores de PTV Málaga. Iniciamos el programa de este martes 11 de febrero, cuando ya en algunas cofradías han empezado ya los periodos para el tallaje y participación en los cortejos penitenciales. Por otro lado, ya las hermandades empiezan a presentar sus primeros carteles. En este caso vamos a mostrarle en sus pantallas el cartel presentado por la Cofradía de Jesús Cautivo, obra de Daniel Fernández, que como ven ustedes representa la imagen del Señor de Málaga, flanqueado por la iglesia de San Pablo y por la Santa Iglesia Catedral, mientras en la parte superior podemos ver la mirada de María Santísima de la Trinidad coronada. Por otro lado, la Cofradía de la Humildad presentó el pasado viernes en la sede de la agrupación de cofradías el cartel anunciador de su salida penitencial del Domingo de Ramos de 2025, obra del artista beleño Martín España. Estos signos de la espera nos hacen sentir la cercanía del tiempo cuaresmal y por ende de nuestra Semana Santa. Y comenzando con el desarrollo de los contenidos de nuestro programa, que cerrará una interesante tertulia artística sobre la incorporación imaginera a nuestra Semana Santa en la década de los 70, pasamos a mostrarle un reportaje de la mano de Alejandro Cerezo sobre el programa que va a organizar la agrupación de cofradías en el segundo ciclo Cuaresma en San Julián. Estamos con Alejandro Cerezo, presidente de la Comisión de Cultura de la Agrupación de Cofradías. Muy buenas. Muy buenas, Alejandro. ¿Cómo surgió la idea en la Agrupación de Cofradías de hacer este ciclo cultural y formativo para la Cuaresma? Pues mira, hace ya un año, era una fijación casi personal de nuestro presidente, José Carlos Garín. Tenía muchísimo interés en que la agrupación fuese un pozo de formación cofrade y de cultura, y por eso pues nombró para la Comisión de Cultura pues dos personas, tanto yo mismo, el burro delante, como Fran Muñoz, el hermano mayor de los Dolores del Puente, que también me acompaña en esta tarea de la Comisión de Cultura, y él quería que esto fuese, pues, que le diéramos un revulsivo, ¿no? Que de hecho, dice, por eso pongo dos miembros en esta comisión, para que se genere verdaderamente una oferta interesante. Entonces, a partir de ahí, pues, se nos puso a funcionar la cabeza, y el año pasado, pues, lanzamos ya la línea Cuaresma en San Julián, ¿no? Y que este año repetimos. Además, como tú has dicho, un revulsivo tan necesario en la Cuaresma malagueña, que siempre nos quejamos de que adolece de actividades de este tipo, ¿no? Así es, bueno, los cofrades de base siempre nos hemos quejado, yo lo recuerdo, yo me he quejado muchísimo de que la Cuaresma pues estaba un poco falta de propuestas de formación, propuestas yo diría casi de ocio, dentro de lo que es la música, ¿no? Por ejemplo. Y bueno, esto está claro, cuando tú estás fuera en esos ámbitos, pues demandas esa información, y en el momento en que tienes, iba a decir poder, no poder, pero sí capacidad de organizar ese tipo de cosas, yo creo que hay una obligación moral de ponerse y remangarse y ponerse manos a la obra, que es lo que ha pasado con el caso de Fran y el caso mío. Somos cofrades de base que hemos demandado siempre esa oferta cultural en la Cuaresma de Málaga, y ahora que tenemos la oportunidad, teníamos el espacio, que era San Julián, un sitio estupendo y por descubrir, y teníamos cofrades de sobra para generar temáticas interesantes, vamos, no nos hubiéramos perdonado jamás no haber aprovechado esta oportunidad, ¿no? Y bueno, cuéntanos, Alejandro, ¿en qué va a consistir este año este segundo ciclo cultural Cuaresma en San Julián? ¿Qué actividades así de importancia nos podrías reseñar? Vale, bueno, para empezar, lo que parece que es un punto negativo, para mí lo es positivo. Para empezar, es básicamente lo mismo que el año pasado, porque cuando algo funciona es mejor no tocarlo. Entonces, las líneas son exactamente las mismas. Las líneas, hay una línea que pertenece más al conocimiento, a la difusión del patrimonio, de la cultura cofrade, un espacio para fabricar cofrades, si se quiere, ¿no? Para despertar en la gente que le gusta la Semana Santa un poquito más de cultura cofrade. Después otra sección dedicada a la música, como uno de los vehículos fundamentales para vertebrar la Semana Santa. Y después una tercera pata que es expositiva, en la que, bueno, solamente con una propuesta cada año, pues intentamos acercar un poco, al mundo cofrade, por una exposición que pueda interesarle.
Dentro de esas líneas, pues lo que sí cambian, por supuesto, son las temáticas, ¿no? Este año hemos incorporado una pieza más a ese área de conocimiento, ese primer área que te he comentado, que es una café tertulia en el archivo, para poner en valor pues ese archivo histórico que tanto ha cuidado la recordadísima y desaparecida Trini García Herrera, y de la mano de Raquel Espejo, pues vamos a partir de un leitmotiv de las piezas que hay en el archivo, pues vamos a establecer una charla en torno a distintos aspectos. Por ejemplo, en la primera vamos a hablar sobre el humor gráfico y las cofradías, y en la segunda pues hablaremos de los registros sonoros que la radio ha dado en la Semana Santa. Esa es la principal novedad. Después, en cuanto a actividades importantes, pues por ejemplo, hay 3 conciertos que ya son, a mi juicio, irrenunciables. Uno, que ya cumple 9 ediciones, que es el concierto de marcha de la Orquesta Sinfónica de Málaga, que este año se traslada a Ley Carneville para poder tener mucho más aforo, que es yo recomiendo vivamente que asistan a este concierto, porque la capacidad de resurgir que tienen las marchas profesionales cuando están adaptadas a la orquesta es una experiencia digna de vivir, y además las dirige pues un reconocido artista como Francisco Javier Gutiérrez Juan, que es director de la Banda Municipal de Sevilla. De otra parte, aunque no lo organiza la agrupación de cofradías, lo organiza la Banda de Miraflores y Gibrajaire, pero para nosotros es un orgullo acoger por segundo año consecutivo la quinta final del concurso de marchas Maestro Artola para la Semana Santa de Málaga. Eso será también otro de las citas de cabecera. Y otra iniciativa que tuvimos desde el año pasado y que queremos que se mantenga in secula seculorum es el concierto de inicio de Cuaresma que haga la Banda de Bomberos en la iglesia de San Julián. Queríamos que el miércoles de ceniza la agrupación ofreciera algo. Misas no podemos ofrecer porque hay 25.000 cofradías que celebran su miércoles de ceniza, y se nos ocurrió hacer un concierto nocturno de la banda Madre y Maestra, que es símbolo de la ciudad, para que de alguna forma pues despertar ese gusanillo cofrade. Entonces son los tres conciertos de cabecera que tenemos, entre otras muchísimas propuestas. Tenemos conferencias, tenemos los ensayos generales, que son ensayos que durante los fines de semana van a ofrecer algunas bandas malagueñas. Tenemos encuentros con músicos de la categoría de Miguel Pérez, conciertos de capilla musical, de coro de música sacra, en fin, es tremendo, ¿no?, el esfuerzo. Y Alejandro, coméntanos, de alguna de las conferencias que tenéis previsto realizar, ¿cuál nos aconsejaría que no nos perdiéramos especialmente? Bueno, ¿qué dedo se corta uno? Porque verdaderamente cuando se crea este programa no se piensa nunca en hacer rellenos, ¿no? Entonces todo vale, yo creo que todo merece la pena. Si me pongo a pensar en las conferencias en concreto, me pongo a pensar y recuerdo a Enrique Bravo hablando de urbanismo y cofradías, y me parece una temática que no se ha tocado casi nunca, o nunca, te diría. Esa tiene lugar el próximo lunes. El próximo lunes, si Dios quiere, sí, efectivamente, en San Julián, Enrique Bravo Lanzac, un magnífico arquitecto y además muy cofrade, que va a hablar del urbanismo y las cofradías. Pero mucho más adelante, Pedro Larcón nos va a hablar del orden procesional de las cofradías en Málaga, que es un tema del que hay que hablar. Francisco Cobos va a hablar de los cambios de jornada de las cofradías a lo largo de la historia, que también es una temática, la parte interesante. Y una de las últimas, ya metido en el mes de abril, pues va a ser Francisco Naranjo, que nos va a hablar del efecto de la lluvia sobre las cofradías, que es algo en la que necesitamos mucha formación, ¿no?, y conocer mucho más. También hay una sobre los vestidores de la década de los 40, 50, ¿no?, aproximadamente, ¿no? Efectivamente, eso es una mesa redonda en toda regla, en la que, bueno, vamos, sobre todo la idea es rescatar y recuperar nombres que bueno, que los cofrades que tenemos más cierta edad, pues hemos escuchado hablar de ellos, otros más mayores lo han conocido, pero es que temo que las generaciones actuales apenas conocen, ¿no? Entonces, bueno, la idea es traer pues a 3 grandes vestidores, pero también estudiosos de ese mundo, como son Jesús Hinojosa, José Miguel Moreno y Juan Torres Vera, que van a hablarnos pues de esos vestidores que hacían ese trabajo de vestir y poner guapas a las vírgenes cuando todavía no se les nombraba, no estaban tan de moda, porque ahora son auténticas estrellas de cine, pero en su momento eran unos trabajos muy invisibilizados, y hay muchísimos nombres como Enrique Ortiz, como el propio Juan Casielles, como algunos desaparecidos recientemente, pero que algunos recordamos muy bien, como Jesús Fría, el propio Jesús Castellano, Rafael Gómez Marín. Bueno, pues todos esos nombres vamos a rescatarlos un poco y vamos a ponerlos en su sitio para que la gente pues sepa quiénes fueron, ¿no? Aunque estamos en una sociedad de la información en la que parece que la gente está muy informada de todas las novedades gracias a las redes sociales, todavía se hace necesaria una formación cultural y formativa entre los jóvenes, ¿no? Todavía, ¿no? Sin género de duda. Pero yo creo que el problema no es tanto la presencia de información, que la hay a expuerta, sino la capacidad del receptor. Creo que hay muy pocas personas escuchantes. Creo que hay pocas personas dispuestas a formarse, con un perfil humilde, que estén dispuestos a aprender.
eso parece que cuesta un poco más, porque formación, tú lo acabas de decir, conocimiento hay de sobra en las redes sociales y en programas como el tuyo, ¿no? Hay que hacer falta, en el otro lado, gente que escuche, que sea receptiva, que sea una esponja, que aprenda, que comprenda, que esto es muy importante, comprender un contexto para explicar lo que está ocurriendo ahora, saber que antes de que alguien estaba haciendo algo, ya había personas que lo han ido haciendo a lo largo de los años, con mejor o con peor acierto o fortuna, pero desde luego han mantenido la llama viva. Entonces, bueno, también uno de los trabajos como Comisión de Cultura es formar a la gente y pensar que los cofrades no han nacido ahora por combustión espontánea, sino que hay detrás una historia de gente que han dado la vida por las cofradías. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor en el mundo cofrade, Alejandro? Bueno, el corazón nostálgico te hace decir que sí, porque tendemos a romantizar el pasado y te quedas con lo bueno, pasa con los recuerdos familiares, pasa con muchas cosas, ¿no? Entonces, claro, tú miras atrás la Semana Santa de los 90 y lo miras con cariño. Vamos a tener una proyección sobre la Semana Santa de los 90. Verdaderamente había sombras que uno borra, ¿no? Pero acabas romantizando sobre ese papel. No me gusta ser tan pesimista. Yo pienso que cualquier tiempo pasado no tiene por qué ser mejor, que tiene sus luces y sus sombras, como las tiene ahora, y yo creo que lo mejor es que haya una capacidad analítica en el presente, que seamos capaces de pensar que ni somos los reyes del mambo, ni tampoco nos vamos a la deriva, sino que hay muchas cosas que corregir y otras cosas de las que sentirse orgulloso, ¿no? ¿Tiene previsto la agrupación de cofradías seguir con este ciclo cultural más allá de la Cuaresma? Indudablemente. De hecho, se hace. Lo que pasa es que, bueno, esto genera una complicación a nivel logístico. Las comisiones las formamos hermanos mayores, que tenemos nuestras obligaciones. Entonces, intentamos sacar tiempo de donde no hay. Durante este año pasado, por ejemplo, hemos podido hacer una proyección interesantísima, la que tú participaste sobre los Corpus Christi en Andalucía, las procesiones del Corpus, que yo creo que también es uno de los aspectos más desconocidos del mundo de las cofradías. También participamos en la Noche en Blanco muy activamente, dando a conocer el Hospital de San Julián, así que la idea va por ese camino. La idea va que una vez que pase la Semana Santa, pues podamos seguir ofreciendo citas culturales salteadas en torno al mundo cofradí, pero también para seguir abriendo San Julián, ¿no? Y ya para finalizar, Alejandro, ¿cómo animarías a los cofrades y a los malagueños en general a que asistan a este ciclo cultural Cuaresma en San Julián? Bueno, los cofrades muy activos lo van a tener más difícil porque afortunadamente están en las tramoyas repartiendo túnicas, limpiando plata, preparando todo, pero para todo hay un hueco. Pero a los cofrades que van a sacarse su túnica, que van a apuntarse en sus hermandades, se sacan su papeleta de sitio, que quieren ese gusanillo cofrade, ya saben perfectamente que casi todos los días de la semana laborables, incluso los fines de semana, San Julián está abierta y tiene una propuesta de actividades culturales para formarse, para aprender, para descubrir, también para participar, para formar parte de ella. Y bueno, yo es algo que como espectador hubiera disfrutado muchísimo. Voy a decir la palabra consumir, aunque no me gusta, pero me hubiera gustado participar de esa oferta y no tuve esa suerte durante muchos años. Otros años sí, ha habido años que han sido muy activos en ese sentido. Así que yo animaría a que aprovechasen esa oportunidad, porque bueno, es un trabajo que hay detrás, hay mucho cerebro detrás de ello y se intenta hacer un programa variado para que se ajuste pues a las motivaciones. Todos los cofrades tenemos unas preferencias, a unos nos gusta más el patrimonio, a otros les gusta más la historia, a otros les gusta más el arte, a otros la música. Bueno, pues esto es un abanico muy caleidoscópico para que la gente pueda elegir pues qué es lo que más le gusta y asistir de forma gratuita, por supuesto. Muchas gracias, Alejandro. A ti siempre. Muy interesante este ciclo formativo organizado por la agrupación de cofradías, al que animamos fervientemente a asistir a todos los cofrades, lo mismo que llevamos haciendo desde que se inició la peregrinación de Santa María de la Victoria, allá por el comienzos del mes de enero. En el siguiente reportaje vamos a mostrarles imágenes del traslado patronal de Santa María de la Victoria a la parroquia de San Gabriel. A las 8 de la mañana se puso en marcha el cortejo desde el interior de la histórica parroquia de San Juan, donde ha recibido el fiel homenaje de su pueblo. Con el canto de la salve fue despedida por las cofradías allí radicadas, mientras que Santa María de la Victoria hacía su salida por la puerta principal de este templo.
Vemos ahí cumplimentando a la imagen de la patrona los guiones de las cofradías fusionadas y de la archicofradía de Nuestra Señora de los Dolores. La salida de la patrona por la puerta principal de San Juan recordó viejas imágenes, cofrades del pasado, como por ejemplo esa instantánea decimonónica de la salida del Señor de la Puente del Cedrón. Unos pétalos fueron lanzados desde la torre de la parroquia de San Juan por miembros del grupo joven de la Archicofradía de los Dolores de San Juan. El cortejo, a paso apresurado, discurrió por las calles de San Juan, Plaza de Félix Sáenz y Alarcón Luján, para desembocar en una calle Larios bañada por el sol de una radiante mañana. El rezo del Santo Rosario fue dirigido por el párroco de San Juan, el reverendo padre Manuel Ángel Santiago. Como es tradicional en estas peregrinaciones de Santa María de la Victoria, habría la cruz, que en este caso era la cruz cedida por la Archicofradía de los Dolores, y el guión corporativo de la Hermandad de Santa María de la Victoria. Aquí vemos a la patrona ya cuando se está introduciendo en la calle Alarcón Luján. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel, y sucedió que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo, y exclamando a voz en grito: bendito tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu paso a la derecha, paso para allá. Ahí llegamos de los iguales, que somos... tenemos la misma calle y vamos aquí. No vayas a necesitar. Santa María, Madre de Dios. Fue especialmente emotivo cuando la imagen de la patrona pasó junto a la estatua del Marqués de Larios, que ejecutara el genial Mariano Benlliure, que parecía rendir pleitesía a la patrona de todos los malagueños, mientras enfilaba la estrechez de la calle Sancha de Lara. Dejando atrás la fachada catedralicia, tan cercana a nuestra patrona en sus visitas anuales con motivo de su solemne novena preparatoria a su festividad del 8 de septiembre, el cortejo cruzó el Paseo del Parque para dirigirse al Paseo de España, espacio lindante con el Paseo de los Curas. Vale, en el sitio.
Hay que señalar que la meteorología está acompañando a todos estos traslados de la imagen de la patrona por las distintas parroquias de nuestra ciudad. Con el fondo de la Plaza de la Marina, la imagen de Santa María de la Victoria se introduce en ese paseo de España, donde se pudieron vivir momentos de especial belleza y recogimiento, con ese marco inigualable de la arboleda, constituida como marco idóneo para cobijar a la talla patronal. Un marco urbano que la imagen de la patrona volvió a reencontrarse después de 82 años. Pues recordemos que el pasado sábado se conmemoraba ese aniversario de la coronación canónica de Santa María de la Victoria, que tuvo lugar en la plaza del General Torrijos. Dios Hijo Redentor del mundo, Dios Espíritu Santo, La imagen de la patrona bañada por la luz del sol nos está deparando unos momentos únicos e inenarrables, donde la talla es especialmente realzada por los estofados de su talla. Cabeza medio paso. Al final del paseo del parque, la imagen de Santa María de la Victoria efectuó estación ante la capilla del Sagrado Descendimiento y fue recibida allí por parte del párroco de San Gabriel, el reverendo padre Antonio Coronado, vicario general de la diócesis malacitana. Ahí vemos cómo suena esa campana de la capilla donde recibe culto la Hermandad del Sagrado Descendimiento, que se va a reencontrar por vez primera con la imagen de nuestra patrona. Muy acompañada estuvo la Virgen durante todo este trayecto histórico que la llevó hacia el barrio de la Malagueta. La banda de música del maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración fue la encargada de acompañar con sus sones a la imagen de la patrona desde la capilla del Sagrado Descendimiento hasta la parroquia de San Gabriel. El sonido de las campanas y el rezo de la tradicional jaculatoria a nuestra patrona recibe a la Virgen a las puertas de esta capilla del Hospital Noble. Las palabras que pronunció nuestra Madre en la casa de Santa Isabel. Proclama mi alma la El rezo grandeza del del Magnificat
por parte del reverendo padre Antonio Coronado, párroco de San Gabriel. Dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma los bienes y a los ricos los recibe vacíos. Auxilia a Israel su siervo, Dios por siempre. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora todos juntos, la salva de Dios. En torno a las 11 del mediodía, la patrona se encaró por vez primera con el azul del Mediterráneo, antes de entrar en el templo de San Gabriel, a los sones de la marcha de Ginés Sánchez. Allí fue ubicada en un lateral del presbiterio, mientras fue despedida con el canto de la salve. La marcha que le compuso el compositor malagueño Sergio Bueno a Santa María de la Victoria es interpretada desde que salió de la capilla del Hospital Noble. A partir de las 12:45 horas del sábado se inició el piadoso y extraordinario besamano de Santa María de la Victoria, en conmemoración del aniversario de su coronación canónica. Esta inusual ceremonia no se celebraba desde el año 2018, cuando se celebró en la catedral con motivo del aniversario del patronazgo sobre la ciudad y la diócesis de Málaga. Una gran afluencia de malagueños tuvieron la oportunidad de contemplar de cerca a la Regia Señora y besar su mano, teniendo la hermandad el detalle de ofrecer un pañuelo dedicado como recuerdo de tan entrañable acontecimiento. Durante esta semana permanecerá la Sagrada Imagen en este templo de la Malagueta, antes de emprender el penúltimo periplo de este peregrinaje hasta la histórica parroquia de Santiago. Recibimos en nuestro plató de Sentir Cofrade a Sergio Martín,
director de la Escuela y Banda de Música de la Cruz del Humilladero. Buenas noches, Sergio. Y a Rafael García, miembro de la Junta Directiva de esta formación musical. Buenas noches. Buenas noches, Alejandro. Este año conmemoráis el 25 aniversario de esta formación musical. ¿Qué actos vais a desarrollar con motivo de esta efeméride? Pues la verdad que son numerosos actos, más allá de los que realizaremos de manera ordinaria, ¿no?, en este 2025, las salidas profesionales que tenemos con las hermandades, en nuestros conciertos, respectivos conciertos. Si bien este año vamos a realizar un encuentro joven de música sacra, que nosotros siempre cuando llegamos al final del mes de julio realizamos un certamen nacional de banda, que en este caso de ámbito sinfónico, fuera de lo que sería Semana Santa, pero creímos conveniente enmarcar dentro de este 25 aniversario por realizar un encuentro e intentar darle continuidad a lo largo de los años, donde podamos, a través del ámbito joven, ¿no?, de la juventud, pues tocar las diferentes ramas, mejor dicho, del arte sacro, que muchas veces creemos que la música sacra es simplemente la música profesional, y la música sacra existe desde el siglo XII, por así decirlo, ¿no? Entonces vamos a intentar tocar diferentes formaciones, corales, agrupaciones de guitarra, tríos de caña, octetos, quintetos, así como la banda escuela, que en este caso será la que participe, y toquemos pues todas las ramas que engloban el arte sacro de la música, ¿no? También vamos a intentar, y esperemos que lo consigamos, a finales del mes de septiembre abordaremos la realización de nuestro segundo disco, de marchas procesionales en este caso, donde abordaremos por las piezas que más repercusión tienen para la banda o que están más ligadas a la banda por su interpretación, ya sea por las hermandades que acompañamos, porque nosotros mismos creemos que le damos ese plus, ¿no?, esa importancia en las respectivas crucetas y conciertos. Así, numerosos actos, conciertos que iremos realizando, que todavía no lo podemos anunciar porque no están cerrados, ¿no?, dependen de la fecha y de otros factores, pero bueno, vamos a tener un año muy cargadito, que es lo que importa. Ya lo veo, ya lo veo. Comprobamos como vuestra banda cada vez más solicitada por mayor número de hermandades, ¿no? ¿Qué conciertos tenéis previsto para la Cuaresma y a cuántas cofradías vais a acompañar en la Semana Santa de 2025? Bueno, pues para Cuaresma tenemos previsto nuestro concierto de que va a ser el día 30 de marzo en la iglesia de San Juan. Eso ya es un clásico, ¿no? Eso ya es completamente un clásico ahí, gracias también a la colaboración de la Archicofradía de los Dolores, y también tocaremos un concierto con la Hermandad de Humilde Paciencia en nuestro barrio, la iglesia de San Vicente de Paúl. Acompañar, pues lo tenemos nuestros mismos contratos que tuvimos el año pasado, que son el Domingo de Ramos con María Santísima de Dolores y Esperanza, el Martes Santo con María Santísima de la Piedad de la Antequera, Miércoles Santo con Mediadora, el Jueves Santo Nuestra Señora del Gran Poder, el Viernes Santo con el Descendimiento y el Domingo de Resurrección con el Resucitado de Monda. Y este año además también nos estrenaremos tras la Virgen de la Compañía de las Lanzas, que estamos bastante ilusionados en acompañarles con ellos, porque el trato recibido por su parte ha sido fantástico, la cruceta va a ser un escándalo y tenemos mucha ilusión de tocar tras ellos. La banda de la Cruz de Humilladero consta de una banda titular y de una banda escuela, ¿no? ¿Cuántos miembros la compone y cuál es su funcionamiento? Mira, la banda titular, por así decirla, ronda el centenar, ¿no? Lo que pasa es que nunca es muy difícil que coincidamos todos porque vamos creciendo en edad, muchos por motivos laborales pues se tienen que ir fuera de la ciudad a trabajar, entonces siempre rondamos los 85, 90, menos las efemérides más importantes, que todos los que tenemos, todos aquellos que siguen ligados a la banda, saben que ese día tiene que estar, ya sea el Domingo del Ramos, en Semana Santa, el Jueves Santo, en nuestro certamen, etcétera, etcétera. Pero aparte de eso, tenemos dentro de nuestra escuela una banda escuela, que es como sería una banda juvenil. Esa cantera necesaria que toda agrupación musical necesita para poder nutrir en un futuro, que es el objetivo siempre que buscamos, a la banda titular, ¿no? Está formada alrededor de los 40 músicos. Lo que pasa es que oscila muchísimo. ¿Por qué? Porque a la mínima que ese alumnado adquiere unos conocimientos mínimos, pues ya pasa como educando, por así decirlo, a lo que sería la banda titular. Y fuera de esa banda escuela o banda juvenil también tenemos alrededor de los 80 alumnos que están en ese territorio de estoy empezando a formarme, todavía toco mi instrumento pero todavía no tengo ese mínimo exigible para poder formar parte de la banda escuela, y vamos avanzando prácticamente como si fuésemos un conservatorio. Muchas veces, fuera de cámara te lo he podido comentar,
que hay algunos sábados que yo mismo me asusto de si somos capaces, ¿no?, de poder afrontar esto, ¿no? Veo tanto alumnado salir de las aulas y digo, que no sé qué diferencia hay entre un conservatorio y nosotros, ¿no? Pero ese momento de responsabilidad, ¿no? Pero después es un orgullo, ¿no?, de que hayamos nutrido tanto nuestro barrio. Nuestro barrio es uno de los barrios más poblados de la ciudad, ¿no?, el distrito número 6, el Club desde Carranque hasta Los Prados. Imagínate si se ocupa. Y también cada vez viene más gente fuera de otros distritos que se quiere formar, que quiere formar parte de esta familia, que es muy heterogénea. Tenemos desde un niño que entra con los 4 años hasta, siempre pongo el mismo ejemplo, mi tío, que es jubilado y toca el saxofón barítono, que acogemos a todo el mundo. Y la música yo creo que es de las pocas artes que te permite eso, ¿no?, que en un mismo aula esté una persona adulta, un chaval adolescente o un niño pequeño. Y después cuando hacemos música no se entiende ni de edades, ni de géneros, ni de... Simplemente crear música entre todos y producirla. Sabemos que sois los organizadores del Certamen Nacional de Bandas de Música de Ciudad de Málaga, ¿no? Me imagino que será un tremendo honor y una responsabilidad a la vez el organizarlo, ¿no? Completamente de acuerdo, Alejandro. Esto es, para nosotros, llevamos por bandera nuestro certamen, porque gracias a nuestro certamen crecemos muchísimo. Esa exigencia que nos autoimponemos y también nos autoimponen desde la dirección musical, es fantástico poder enfrentarse a esas obras, poder también conocer a otros músicos de diferentes localidades, ya sea de Andalucía, de Cataluña, de Murcia, de Castilla-La Mancha, en fin, tenemos ya un buen panorama de contemplado de las bandas que han pasado por aquí, y poder compartir esas vivencias musicales es fantástico. Además, el año pasado ya lo convertimos este certamen en concurso. O sea, ya hay unos premios que se dotan de premios a las bandas, y este año también volveremos a realizar este concurso. También hemos sabido que vais a organizar un encuentro a nivel regional de música sacra. ¿Cómo ha surgido eso? Eso es como hemos comentado, teníamos esa inquietud, ¿no? Yo muchas veces le daba vuelta a la cabeza en los que hemos podido estudiar música en los conservatorios. Siempre se comienza a estudiar desde el canto gregoriano, ¿no? Como existía la música anteriormente, por supuesto, pero fue la Iglesia Católica, a través del canto gregoriano, quien puso la primera piedra, valga la redundancia, de construir la música que nosotros conocemos, ¿no? Lo que es la música escrita. La música escrita, por así decirlo. Entonces, muchas veces pensamos, digo, música sacra, pero en Andalucía, como tenemos tan presente la Semana Santa, muchas veces se eclipsa toda esa música, y me atrevería a decir que hay muchísimo, pero muchísimo más música compuesta sacra fuera del ámbito profesional que dentro. Entonces, a través de la colaboración del área de juventud y de la agrupación de cofradías, pudimos bien en San Julián poder desarrollar un primer encuentro donde diferentes formaciones puedan interpretar esta música y se vea cómo el arte, la música sacra se puede interpretar de diferentes fracciones. También vamos a tener la colaboración y presentación de nuestro querido Alejandro Cerezo, que si no es a través de la Archicofradía de Dolores San Juan, es por otro lado, siempre pero te presta a colaborar. Siempre. Es de las personas más, la verdad, que más luchan dentro de la agrupación y fuera por la música de nuestra ciudad y por las bandas de música de la misma. Y intentaremos pues, mostrarle al público cómo la música sacra se puede interpretar de diferentes vertientes, ¿no? Y además en nuestra tierra, Andalucía, que es que históricamente ha sido una de las potencias mundiales de la música sacra. Tenemos ahí maestros como Francisco Guerrero, Cristóbal de Morales, maestros del Renacimiento, que es que lo dan todo, y esa música va alrededor de todo el mundo. Y después, incluso un poquito más adelante ya, con Juan Francisco de Iribarren, Francés de Iribarren, perdón, maestro de aquí de la catedral, que es que esa música es fantástica, todo lo que conocemos y todo lo que queda por conocer incluso. ¿Cómo veis el actual plantel de bandas de música con la que cuenta nuestra ciudad? ¿Y creéis que vosotros ya os habéis hecho un hueco dentro de la misma? El hueco está hecho, lo que tenemos que consolidarlo. Yo siempre digo la misma frase. Nosotros ya llevamos desde 2013-2014, que fueron a lo mejor los picos no tan buenos de la banda, que ya apostamos por la cantera, por la formación, y vimos esos resultados en 5 o 6 años posteriores. Hemos ido poco a poco ganando nuestro terreno, teniéndonos que demostrar, ¿no? Que aquí estamos todos por hacer música, por disfrutarlo, pero que no, el trabajo tiene que tener unos frutos, tienes que tener una visibilidad, ¿no? Y desde el año pasado creo que fue uno de los puntos donde conseguimos introducirnos en la Málaga Cofrade de manera completa.
¿Qué pasa? Que el año pasado prácticamente nos llovió todos los días. Salimos el sábado de Pasión con el traslado de Nuestra Señora del Gran Poder, hicimos el Viernes Santo, que siempre estaré agradecido a Manolo Torre, siempre digo lo mismo, por sacar la procesión a la calle, porque es que íbamos a caer sin depresión, no salimos ningún día, y Mediadora, que hizo el traslado de regreso a San Patricio, ¿no? Entonces, este año tenemos que consolidarnos. El objetivo nuestro y del nuevo director titular, que se llama Álvaro Pérez, que hemos estado con el maestro Jesús Puyana pues prácticamente 15 años, media vida de la banda, más de media vida de la banda, y ha cogido la rienda de la dirección. Estamos trabajando en ello, en poder consolidarnos. No es ni demostrar ni más ni menos, sino poder decir que somos una banda de la ciudad, que se puede apostar por ella y que es una banda consolidada, ¿no? Es el objetivo que buscamos. Sabemos que sois una formación que cuenta con un amplio repertorio, ¿no? ¿Son las hermandades selectivas a la hora de mirar ese repertorio? ¿Y crees que las cofradías también deberían de apostar más por las marchas de nuestra ciudad? Sí, las marchas de la ciudad es que tienen que sonar muchísimo más, incluso más de lo que lo hacemos nosotros. Tanto, vaya, yo animo también a todos los compañeros de las demás bandas que sigan apostando de incluir esas marchas, ya sea de nuevas incorporaciones, de nuevas composiciones, como también de recuperar otras marchas antiguas, como nosotros mismamente este año hemos realizado con la Marcha Virgen del Gran Poder de Luis Domínguez, un compositor que, aun siendo de Aracena, compone para Málaga para un concurso desde el año 2001, si mal no me acuerdo, y la compone, y es una marcha que hemos recuperado y hemos vuelto a traer a la ciudad. Estas marchas que son tan fantásticas, que suenan a Málaga, suenan a lo propio, lo mismo que cuando vemos esos tronos, que no hace falta ver los varales para ver que es un trono de Málaga, también es necesario que poco a poco vayamos integrándolo con la música. Si bien ha habido una evolución abismal, para mejor siempre. Todas las hermandades con las que nosotros trabajamos, no sé si es porque hemos caído de pie o ellos han buscado nuestra manera de trabajar, estamos realizando crucetas que a cada año es mejor que la anterior. A veces ya no sabe cuándo va a estar la cúspide, ¿no? de rizar el rizo, ¿no? Y todas estas apuestan por Málaga. También es verdad que la música es heterogénea, sí, no tiene origen. La música buena da igual que sea de Málaga, de Córdoba, de Sevilla, etcétera. Pero es verdad que yo noto personalmente que es más fácil que una marcha de otra ciudad, por poner Sevilla, por el boom que tiene, por el marketing que tiene, o la cuna que fue, ¿no? Y por la relevancia que tiene, que es más fácil que un compositor que compone para Sevilla utilice ese puente, llegue antes a Málaga, es paradójico eso, que el que compone directamente para Málaga. Porque la repercusión que tiene, componer para una hermandad sevillana, tiene mucho más repercusión que a lo mejor componer para una de Málaga. Y esa marcha va a tener más repercusión, más visualización, y las hermandades y las propias bandas van a demandar más esa música. En cambio, compositores como Narciso, Francisco Javier Moreno, Alfonso, son compositores malagueños que tú ves su abanico de marcha y son iguales, no voy a decir mejores, ¿no? Ni mucho menos, por no comparar, pero iguales a marchas de compositores como Gándara, David Hurtado, Montesino, que son compositores de renombre, ¿no? Pero, por ejemplo, Gándara, siendo de Úbeda, se hace el gran hueco cofrade al meterse para componer para Sevilla. Que vemos, por ejemplo, otros compositores aquí de Málaga, Artola, cuando realmente fue conocido allí con la Coronación de la Esperanza, y después a través de esa conexión con la banda del Carmen de Saltera le compone Virgen del Carmen de Saltera, y es de las poquitas marchas que tocan de Artola fuera de lo que es nuestra ciudad. Y Artola tiene que sonar siempre, porque es que es el padre de la música profesional malagueña. Gracias a él estamos hechos los que estamos aquí. Si no, es que no existiese lo que son las marchas, es que no existiría ninguna banda. Gracias a primero su escuela del Ave María con su banda, y después con Miraflores, con José María Puyana, estamos las demás aquí. Sabemos que Artola originalmente, cuando realizaba las marchas, no le ponía ni nombre. La 1, la 2, la 3, la 4, y ya cuando varios años era solicitada esa marcha por una hermandad, le ponía el nombre, como puede ser Mercedes o Cristo de la Humildad, ¿no? Entonces yo creo que las hermandades poco a poco sí están consiguiendo introducir esa música. Por ejemplo, nosotros defendemos muchísimo una marcha de Francisco Javier Moreno que se llama Humilitas, que la realizó el maestro para cuando se bendijo el nuevo titular, ¿no? De Humildad Paciencia, y para mí es una obra maestra, de las mejores marchas que yo he interpretado, porque incluso puedo decir que va más allá de una marcha de procesión, es que ¿no? poema sinfónico. Un poema sinfónico. Y a mí me gustaría que eso
Es difícil esto decirlo con la boca chica porque, claro, porque una marcha que es de la banda, etcétera, etcétera, o que la interpreta la banda. Pero con cualquier marcha de Javi Moreno, cualquier marcha de Narciso, que también interpretamos muchas marchas suyas, o de próximamente de Alfonso, me gustaría que tuviese esa cabida, no más ni menos, sino la misma que cualquier otra compositor. ¿Otra composición de otro lugar? De otro lugar, y tuviese su hueco. Y no tiene que ser ni todo de fuera, ni obviamente ninguna hermandad que ahora llegue y diga, no, no, solo miro el apellido. Sí, no, sí, que sea heterogéneo, ¿no? Pero que tenga ese peso y ese punto relevante, esa curva que tú sabes que es importante, esa calle nueva, esa calle Chegaray, que tú vayas a ver la banda y digas, ¿qué marcha? Uy, qué buena es, pero ¿qué marcha es? Ah, pues mira, pues del maestro tal. Es una marcha dedicada a Saeta María Santísima de la O, por ejemplo, o es Humilita, o Plegaria al Cristo el Perdón, o Mediadora Nuestra, etcétera, etcétera. ¿Cómo veis el actual panorama compositivo? ¿Creéis que hay más cantidad que calidad? Sí, pero porque como tanto en la música como en la pintura, pues posiblemente, al globalizarse todos los medios, esa opción para que todo el mundo la pueda hacer y estar todo al alcance de la mano, es una forma de que puede que salga alguno que sea muy bueno, pero también, tristemente, hay también muchas cosas que son muy mediocres. Pero creo que pasa en todos los ámbitos, con los diseños, con las tallas, con todo, que hay personas punteras de primera línea, otras personas de segunda línea y otras personas que lo intentan, pero que les falta ese nivel de educación musical, que para eso están los conservatorios, y también los músicos mismamente podemos guiar también a otro tipo de personas para indicarlo por ahí. Y ya para finalizar, ¿cómo animaríais a los jóvenes malagueños que tengan inquietudes musicales para integrarse en vuestra formación? Pues que se pase cualquier viernes a partir de las 5 por el Instituto Vengavirol, que es la sede de la escuela, que allí le tendremos con los brazos abiertos, y raro es el que entra y no sale, porque al fin y al cabo somos una familia, porque a esto nos cuesta el trabajo, el tiempo y el dinero a todo el mundo, es como el que pertenece a una hermandad, ¿no? Pero lo que se crea, lo bonito que se crea la música, ¿no? Esa tensión de extensión cuando acaba, cuando va a comenzar, ese mezcla de arte, porque al final se mezclan todos los artes. Cuando estamos en la calle realizamos una marcha y la curva es perfecta y coincide con la marcha. Son sensaciones que yo creo que solo te puede dar la música. Entonces yo invito a todo el mundo que se pase por el Instituto Vengavirol, que viva nuestro aniversario, que Dios quiera que aparezcan otros 25 más, ¿no? Y que podamos vivirlo. Dios quiera. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro. Nos desplazamos ahora a la ciudad de Vélez, Málaga, para mostrarle en el siguiente reportaje todos los detalles de la exposición Nazareno, organizada por la Hermandad del Pobre y la Esperanza. Nos encontramos con Inmaculada Carrera, hermana mayor del Pobre y la Esperanza de Vélez, en este museo de la Semana Santa de esta localidad de la Sarquía. Inmaculada, cuéntanos, ¿cómo ha sido la idea de organizar esta exposición en honor de Domingo Sánchez Mesa? Hola, muy buena, encantada de teneros aquí con nosotros. Pues todo empieza cuando empezamos a hacer el dossier de actividades para el 75 aniversario de la bendición y puesta al culto de nuestra imagen de Jesús el Pobre, cuyo imaginero fue Sánchez Mesa. Entonces vimos la posibilidad, estudiando su obra y su trabajo, que había muchos nazarenos que él había hecho, que en la misma seno de la cofradía no conocíamos, y que podía ser una oportunidad para tener muchos hermanos juntos. Así que, bueno, ese fue el germen de esta exposición, encuentro, que ha dado lugar pues, a lo que ahora mismo estáis viendo aquí. Me imagino que habrá tenido que tener esta exposición una gran labor de documentación para ver el número de obras que podíais traer a la misma, ¿no? Efectivamente, cuando ya empezamos a madurar un poco la idea, evidentemente pues había una labor de documentación, como bien dice, y hemos estado mirando muchas fuentes y veíamos que era posible traer que todos fueran nazarenos, porque su producción había sido bastante densa. Es curioso que un imaginero hubiese hecho tantos nazarenos, pero en la época en la que él trabajaba, pues es una figura que genera muchas devociones, y eso de cargar con tu cruz, pues generaba muchas inquietudes. Entonces, bueno, pues vimos que esa línea era viable y era factible. Claro, después nos quedaban que las hermandades, muchas de ellas pequeñas, algunas son asociaciones parroquiales, con lo cual dependíamos del párroco también.
Pero bueno, esa fue la línea de trabajo y la verdad es que desde el primer momento fue acogida muy bien por todo a quien se lo hemos ido planteando. ¿Ha habido alguna imagen que tuvieseis pensado de que estuviera en la exposición que no haya podido venir por alguna circunstancia? Sí, nosotros somos conocedores, no sé si habrá más, lo que sabemos hasta ahora, que Domingo Sánchez Mesa de talla completa tiene 3. El Nazareno de Loja, el Señor la tercera caída de Vélez Málaga y sabemos que está el de Motril. Con el de Motril teníamos mucho interés porque hubiera sido el broche de oro poder traer a los 3 de talla completa. Pero bueno, las circunstancias, está en un convento de monjas, las nazarenas de Motril, se ha intentado todo, pero bueno, están en su derecho porque yo siempre valoro mucho la generosidad de todas las personas que nos han cedido sus imágenes. Es que nos han cedido lo mejor que tiene cada uno. Para mí es muy fácil porque lo tengo aquí, más o menos me da igual tenerlo aquí que tenerlo en San Francisco, pero es que hay algunos que no han salido nunca de su pueblo. Y entonces yo entiendo que las monjas pues no se quisieran quedar sin ellos y bueno, pues no ha sido posible. Lo mismo ha pasado con con Baza. Baza había mucho interés por parte de la hermana mayor, me consta porque hemos tenido muchas conversaciones. Pero bueno, la Junta de Gobierno acaban de restaurar al Cristo, están también en pleno aniversario, no ha podido ser. Y al Muñécar que, bueno, los papeles de última hora se han frenado mucho y bueno, tampoco han podido venir. Pero bueno, ya está. Yo creo que hay una muestra más o menos interesante del trabajo de este hombre y en la línea que queríamos. Ojo, que se han quedado muchas tallas que no están aquí. Pero es que la idea era mostrar la parte de los nazarenos, solo los nazarenos. Y hay que puntualizar, Inmaculada, de que son todas imágenes que están al culto, ¿no? Todas son imágenes de culto y además de mucha devoción popular. Siempre llama mucho la atención la imagen del Cristo que tenéis aquí de la caída, ¿no? Cristo de la caída, de la tercera caída, y sobre todo ha llamado poderosísimamente la atención la existencia de 2 bocetos, ¿no? Que ha traído la familia, ¿no? Sí, bueno, esto, como decíamos nosotros en el círculo de la hermandad, la magia del Facebook nos permitió, sobre todo Alberto Santa Cruz, que es el que ha podido ponerse en contacto con la familia y bueno, han sido súper generosos con nosotros. La idea les ha parecido maravillosa, han disfrutado, o por lo menos así lo creo, de los 2 primeros días del comienzo de la exposición, el día 1, que se abrió a los medios y a los patrocinadores y vino toda la familia completa hasta la hija, entonces han disfrutado mucho de ver cómo hemos tratado la obra, con qué cariño, ¿no? La obra de su padre y ellos nos han ofrecido tanto las herramientas que estamos exponiendo como estos 2 bocetos. Los bocetos son muy frágiles porque son en barro sin cocer, entonces lo han traído ellos mismos a la exposición en su coche particular. Y bueno, pues complementa muchísimo la exposición porque aparte de que es un Cristo que llama muchísimo la atención, pues su escorzo y su forma, muy diferente, pues vemos los 2 bocetos que han movido todo esto. El inicial que hizo Domingo Sánchez Mesa, su propuesta ante la idea que la cofradía le daba, y que nos gustó. La cofradía tenía claro la idea que quería. Y entonces tenemos el boceto inicial y el que después ha dado lugar a esta obra maestra que tenemos aquí en Vélez. Además me he enterado que es una imagen que hizo ya a una elevada edad, tenía 70 años cuando hizo esta imagen. Según el comisario de la exposición, así nos lo ha comentado, que cuando Domingo Sánchez Mesa mete mano a esta imagen ya era un señor mayor, con una madurez, unos 70 años. Entonces, el volumen de la obra, pensando en esa persona ya mayor, pues todavía le da más mérito. ¿Y la exposición hasta qué día se puede visitar? Hasta el 16 de febrero, hasta las 2 de la tarde, domingo 16 de febrero.
Y aparte de esta exposición, ¿la Hermandad del Pobre y la Esperanza tiene prevista alguna actividad más con motivo de este 75 aniversario? Hombre, por supuesto, esta cofradía es muy intensa y la verdad es que, bueno, nuestro titular es que lo queremos muchísimo a los dos, pero bueno, el pobre es el pobre. Y sí, tenemos bastantes cosillas pendientes. Ahora en marzo, sobre el 5 de marzo, queremos hacer una exposición en San Francisco, en las salas que tiene el convento, de lo que es la devoción popular del Nazareno. Que todos tenemos un cuadro, una imagen que quieran exponer y entonces la vamos a poner allí en las salas todo el mes de marzo, para que durante la Cuaresma también se pueda visitar. Habrá más cositas, pero después tendremos el broche de oro, que será la salida procesional de nuestro titular. ¿Para cuándo está prevista esa salida procesional? Esa salida la tenemos aprobada para el sábado 13 de septiembre, en pleno triduo. Nosotros es la fecha del triduo suyo y empezaremos el viernes, el sábado será su salida y el domingo pues tendremos la función principal con él en el altar mayor y con todo lujo de detalles. Pues emplazamos a todos los malagueños y a los veleños a que estén en esa salida extraordinaria del Nazareno del Pobre y te damos mucho las gracias por habernos hecho este comentario de esta exposición. Las gracias a vosotros, hacemos extensivo tu invitación a todos y aquí estáis en vuestra casa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Nos encontramos con Alberto Santa Cruz, segundo comisario de esta exposición Nazareno que podemos contemplar en esta iglesia de Santa María de Vélez. Alberto, buenas, muy buenas. Muy buenas, bienvenidos a Belén Málaga. ¿Qué nos podrías decir sobre la obra, la trayectoria artística de Domingo Sánchez Mesa? Bueno, hablar de Domingo Sánchez Mesa para nosotros en Belén Málaga es casi hablar propiamente de la Semana Santa, ¿no? Es sin duda un referente para nosotros. Y para Belén Málaga no deja de ser un punto muy importante, porque en el momento preciso llega estas obras que él va haciendo y que son auténticos iconos devocionales de la ciudad. Tenemos incluso estas imágenes coronadas por él, como es la Virgen de las Angustias, Cristo de los Estudiantes, una santa que para nosotros es un regalo, como es María Magdalena, que probablemente sea, como siempre decimos, una de las grandes joyas de la Semana Santa de Vélez. Bueno, el pobre, la esperanza, gran poder, amargura, para nosotros es la obra fundamental de un artista muy desconocido y que en este caso, como dice el comisario principal, José Alberto Ortiz, su peor suerte fue que el río donde él vivía no se llamaba Guadalquivir, sino que se llamaba Darro, ¿no? Entonces, probablemente estamos hablando de uno de los exponentes más grandes que tiene la cultura andaluza, pero muy desconocido por la parte que tenemos, ¿no? Pero bueno, yo creo que en esta muestra se recoge parte, porque al final es una ínfima parte de su obra, y además centrada en la figura de los nazarenos, pero su obra fue tan extensa como el de grande, ¿no? No solamente se limitó a la imaginería procesional, estamos hablando que hizo retablos, hizo incluso hasta tronos, pasos. Bueno, le daba absolutamente a todo, ¿no? Como se suele decir, porque vivió un momento en el que tenía que reponer muchas cosas. Aquí detrás nuestra tenemos ese ejemplo, ¿no? de todo lo que se nos robó por la barbarie, y él fue pues uno de los grandes encargados de ir restaurando, reponiendo y como decía, un gran exponente podemos decirlo, a nivel andaluz, sin ninguna duda. Sabemos que Domingo Sánchez Mesa fue maestro de Espinosa Cuadros, ¿no? O trabajó en el taller de Espinosa Cuadros y que también compartió allí tareas con Navas Parejo, un imaginero que tuvo gran repercusión en Málaga, ¿no? En la foto precisamente que la familia nos cede, se ve cómo él estaba en el taller de Espinosa Cuadros y cómo curiosamente las cosas del antiguo, las fotos no están puestas ninguno al azar, ¿no? Cómo él curiosamente está a su derecha, o sea, a la derecha de Espinosa Cuadros está su mano derecha, en este caso que era Domingo. Eso ya nos dice mucho, porque ya dice que él estando en el taller ya destacaba, ¿no? Ya él cogía y decía: yo puedo hacer más. De hecho, incluso en el año 34 él dice ya que decide montar un taller propio. De hecho lo monta en Motril, ¿no? Y a partir de ahí, lo único que estuvo 2 años antes de que, como todos sabemos, empezara la contienda civil, estuvo trabajando ya en el propio taller. Después vería
quemarse muchas de sus obras también que él hizo, incluso en el taller con los compañeros. Pero bueno, después tuvo la suerte de que incluso antes de terminar la contienda, ya en el año 38-39, él ya empezó a producir y tenemos, incluso en esta muestra tenemos las imágenes, por ejemplo, del Nazareno de Cómpeta, que probablemente sea del año 39-38, que curiosamente pues él expone en unos grandes comercios en Granada, y en Granada capital, y es una familia de Cómpeta la que ve el Nazareno y lo adquiere y lo dona en este caso a la parroquia de la Encarnación de Cómpeta, ¿no? Sabemos, como bien has dicho, de que él se dedicó a hacer obra después de la contienda civil, ¿no? Y un rasgo que podemos significar de él es recuperar esa estética granadina tan de la parte oriental de Andalucía, ¿no? Él bebe mucho de la escuela granadina, eso es inconfundible, además como buen granadino que lo llevaría a mucha gala, pero él sobre todo bebe mucho del Mora. Entonces, de esa vertiente, a él se inspira muchísimo. Tenemos en Vélez, por ejemplo, el Cristo de los Estudiantes, su semblanza tremendamente parecida, ¿no?, a esta corriente, los Cristos el Cristo de la Humildad. Él se inspira muchísimo. Él tiene, como dice también José Alberto, que me gusta mucho mencionarlo porque para mí es básicamente el promotor, el comisario principal. Él lo decía, y Sánchez Mesa también lo decía, su mejor inspiración era ir a las iglesias a ver lo que había. O sea, entonces él vio todo aquello y nos lo supo transmitir. Entonces el regalo es doble, el regalo es de su arte y además de lo que nosotros hemos podido ver de fotos antiguas, él perfectamente lo trajo a nuestra época, ¿no? Entonces él fue un fiel seguidor de la escuela granadina, de los Moras, de todo este, y las fotos hay que verlas, las comparativas, como él decía que iba al taller y cuando iba al taller él solamente iba viendo por las calles, iba viendo las iglesias y se iba inspirando, o sea, qué mejor manera, ¿no? Era un maestro sin duda. Son imágenes que están cargadas de una tremenda unción, ¿no?, y cercanía, ¿no?, además con uso de los postizos, de las pelucas, de las túnicas de cola. ¿Qué tienen estas imágenes de Sánchez Mesa que llegan tanto a los fieles? Bueno, aquí yo creo que un poco se conjuga lo que el propio autor quería. Como buen escultor, él prefería siempre imágenes de pelo tallado, de túnicas talladas. Pero claro, el barroco en este caso, el esplendor que hubo después de la Guerra Civil, todo esto, la impronta era imágenes de vestir, imágenes con pelo natural, todo lo que fuera más cercano. Al final, el ponerle pelucas naturales a los Cristos lo que quiere transmitir es el parecido contigo mismo, ¿no? Esa cercanía con las imágenes que a lo mejor en una imagen de pelo tallado tal lo vemos más duro, ¿no? Como que, bueno, es una imagen, pero la idea siempre de ponerle pelucas a los Cristos y vestirlo es darle esa impronta de que es como igual que nosotros, ¿no? Esa cercanía, esa naturalidad, esa realidad. Entonces, bueno, pues aquí se conjuga, yo creo que lo conjuga perfectamente, ¿no? Cristos con pelo tallado, Cristos con otra, incluso en el caso que tenemos aquí de Cabra del Santo Cristo, curiosamente es un Cristo, un nazareno que tiene pelo tallado, pero que ellos le ponen peluca. Y de hecho siempre tiene la peluca, pero para la muestra la asociación parroquial ha decidido que lo querían poner sin peluca y es la primera vez que se expone sin peluca, con su pelo original. Entonces, bueno, pues lo conjuga muy bien, él sabe darle a cada Cristo con pelo natural o con no, pero bueno, en este caso, y fíjate tú ahora en el ejemplo del pobre, sí sabemos que hubo cierta discordancia entre el imaginero y la cofradía, pues la imaginero quería que él tuviera pelo tallado y la cofradía quería pelo natural. Entonces, bueno, al final yo creo que era un poco a demanda, ¿no?, lo que hacía. La imagen del Nazareno de Loja que podemos ver en esta muestra entonces ejemplifica lo que a Sánchez Mesa le hubiese gustado hacer, ¿no? Es el ejemplo vivo junto al de Motril. Son de las grandes obras que él tiene de Nazareno completo. Yo siempre lo digo cuando lo visita, y en este caso José Alberto lo explicó muy bien en la presentación. En este tipo de obras no solamente podemos ver al escultor, porque el escultor lo vemos en los pies, las manos, pero en este caso el escultor ya de por sí se da esa semblanza en la túnica y tal, sino que también podemos ver al escultor como policroma, porque las túnicas que tiene el estofado son auténticas joyas,
maravilla, y ahí es donde se demuestra la valía artística y sobre todo cómo él creció tanto en tan poco tiempo, y como dice, bueno, pues él siempre, yo estoy convencido de que tanto el de Loja como el de Motril, como el Gran Poder, estas imágenes de cuerpo completo para él fueron auténticos regalos y que él seguro disfrutaría muchísimo a la hora de hacerlo. Y ya para finalizar, Alberto, ¿por qué crees que la obra de Domingo Sánchez Mesa no tuvo repercusión en Málaga capital? Bueno, yo creo que viene un poco al hilo de lo que hemos dicho al principio, ¿no? Yo creo que Málaga tiró más vertiente sevillana, un poco, incluso propios malagueños, ¿no? Que viniera algo de Granada, no sabes un poco qué decirte, porque aquí solamente tenemos una leve muestra, pero él tiene cientos de imágenes, no solamente en la costa malagueña, en las costas granadinas, en toda la serranía, pero no sabemos muy bien, o yo no sabría muy bien qué decirte, por qué no llegó a entrar a Málaga. Lo curioso es que todos los cofrades de Málaga que nos están visitando estos días, la respuesta es básicamente siempre la misma: oye, qué bien quedaría un nazareno de Sánchez Mesa en Málaga, ¿no? Bueno, en Málaga hay evidentemente obras muy buenas, pero no sabría muy bien qué decirte a esa respuesta. La verdad que hubiera encajado perfectamente a tallas como a Jesús el Rico, digo por poco el parecido con la manera de vestir y eso, pero no sabría qué decirte, la verdad, me has pillado ahí. Y por último, ¿cómo animarías a los malagueños y a todos los residentes de los pueblos de alrededor a que visiten esta muestra? Pues mira, yo a los visitantes de estos días se lo estoy explicando muy fácil. El hecho de... ya nos hablamos de solamente la comodidad de tener todo en el mismo sitio, porque eso sería muy fácil decirlo. Yo creo que toda la persona que visite esta exposición, que sea cofrade, creyente o que le guste simplemente la escultura, va a tener la suerte de tener en un mismo sitio los grandes iconos devocionales de donde procede. O sea, tenemos el Nazareno de Cómpeta, Cabra del Santo Cristo, Alicundo Ortega, Arenas del Rey, pero son los grandes iconos de esas ciudades. O sea, que en ese momento el que me esté escuchando, el cofrade o el que se escuche y diga, me imagino a mi Cristo que se va, yo lo tengo en mi iglesia muy venerado, pues se lo van a llevar a otro sitio y allí va a estar todo el poder de la fe que transmiten, va a estar expuesto en el mismo lugar. A mí, sinceramente, yo cada vez que me pongo delante de las imágenes y me hago ese planteamiento, me da vértigo, porque digo, qué suerte tenemos pues de tener un nazareno de Nerja que tanta gente mueve en Nerja, pues lo tenemos aquí. Qué suerte tenemos de tener una obra como la de Loja, que mueve tantísimo allí, con tanta idiosincrasia que tiene, pues la tienes aquí. La verdad que eso es un regalo y es un orgullo no solamente para la cofradía, para Vélez, y en este caso como cristiano y como cofrade creo que es una cosa muy importante. Y se me olvidaba, Alberto, no hemos citado las peanas, que son obras de Martín España y que retratan aspectos de estas localidades de donde proceden estos nazarenos, ¿no? Es que esto es un poco el complemento a lo que te estaba diciendo y que has enlazado muy bien, porque claro, ves a esas peanas con el nombre y el año y de dónde viene, pero aparte Martín España nos regala dónde están, o sea, nos regala habitualmente la parroquia o la iglesia donde suelen estar, algunos de los edificios principales, la orografía del lugar, y todo pues de manera tan sencilla y tan fácil como él lo hace, y que lo ha hecho personalmente, lo ha hecho porque no son vinilos, no son cosas que la ha hecho él antes, sino que lo ha hecho directamente en las peanas, sentado en el suelo, con el Cristo inspirándose y con las fotos a la mano de donde era. Y bueno, pues simplemente, como digo yo, José España, no hay que decir nada más. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Culminamos nuestro programa de hoy con una tertulia de arte, nunca mejor dicho, donde analizaremos las incorporaciones imagineras a la Semana Santa de Málaga durante la década de los 70. Para ello contamos con un plantel de historiadores del arte que empiezo a presentar. Aquí a mi lado está José Manuel Leiva. Buenas noches. Rafael Fernández Paradas. Buenas noches. Y José Manuel Torres. Buenas noches. Bueno, pues nos ponemos en materia y me gustaría saber qué es lo que pensáis en líneas generales, lo que supuso este periodo que vamos a analizar de la década de los 70 en cuanto a la incorporación de nuevas imágenes. Yo creo que cuando vamos a hablar de los años 70 y la Semana Santa de Málaga, podríamos considerarlo como una nueva renovación, ¿no?, de lo que es nuestra Semana Santa, que ya pues tuvo lo que es todo el periodo de posguerra, pero es aquí en este momento, como hemos hablado antes fuera de cámara,
cuando se configura, ¿no?, lo que va a ser una tendencia que va a llegar hasta nuestros días, que va a ser el de apostar por el neobarroco sevillano, la incorporación de muchísimas imágenes que van a proceder de esta provincia y también un poco lo que es la modificación y transformación por unos motivos u otros de grandes iconos que teníamos en nuestra ciudad de Málaga. Rafael. Bueno, en la línea de lo que va diciendo José, yo creo que lo que ocurre en los años 70 es un cambio de paradigma. Cambio de paradigma que, bueno, pues lo mismo que en los años 40, el paradigma era recuperar todo aquello que se había perdido, independientemente de la calidad, pero siempre fijándonos en la década de los años 20 y lo que se había hecho en la década de los años 20, pues en la década de los años 70 hay un cambio que tiene protagonistas. Si en la década de los años 40 pues nos vamos a grandes personalidades como Enrique Navarro Torres, como José Vizcaíno, que están detrás de todos estos encargos que vienen a poblar o a repoblar nuestras iglesias, en la década de los años 70 hay una nueva generación que ha madurado, ya no son estas personalidades que coparon la década de los años 20, sino que estamos en una generación que nació en la década de los años 20, entiende la Semana Santa de otra forma, es una generación donde el principal protagonista es Juan Casellas del Nido, y ese cambio de paradigma genera un cambio en la cultura visual. Ya no vamos a apostar tanto por imágenes que vienen de lo que tradicionalmente nos han defendido, que es nuestra escuela, la que pertenece a la escuela granadina, sino que nos vamos a ir a lo que se considera en la década de los años 70, pues la cuna de la Semana Santa por excelencia, probablemente porque en otro lugar no hay talleres en activo con la, por lo menos la publicidad que tienen los que tienen Sevilla. Y entonces pues Juan Casellas del Nido apuesta por reformular nuestra Semana Santa acorde a unos postulados que vienen dados pues desde la capital sevillana. Rafael. Es una década bastante curiosa, ahora que estamos hablando con los compañeros, ¿no? Llegan 10 imágenes nuevas y se restauran o intervienen otras 8, con lo cual estamos hablando de 18 imágenes que configuran prácticamente la terna actual de la Semana Santa. En esa terna encontramos los grandes iconos devocionales o del tirón social, como puede ser la Virgen de la Paloma, la intervención de la Virgen de la Esperanza, etcétera, ¿no? Como comentaban mis compañeros, venimos del proceso de asimilación total del barroco sevillano, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, ¿no? Es un periodo en el que deja de... Claro, venimos de la posguerra, si nos ubicamos en ese año 39, los años 40, en la carestía de materiales, en las hambrunas, en todo eso que tiene que ver con lo social que estamos viviendo, donde hay escasez económica para muchas cosas, y ya en los años 70 es un periodo suficiente para que de repente tengamos dinero para cuestionarnos cosas que llegaron en su momento y decir, bueno, ahora mismo a lo mejor esto quizás no corresponde a la calidad que queremos. De hecho, se sigue produciendo el fenómeno en la actualidad. Este periodo significó la edad dorada, ¿no?, la edad de oro de Francisco Buiza para la Semana Santa de Málaga. Él hizo primero la Virgen de la Caridad en el 47, en el 64 hace la Virgen de la Trinidad, pero ya a partir de la década de los 70 esa producción se intensifica, ¿no? En el 69 la Virgen de Viñero, 70 la Virgen de Lao y en el 72 empiezan sus grandes Cristos, el Cristo de la Agonía, que sustituye a uno de Rafael Barbero, que solo no llegó a procesionar porque llovió en el año 71, y en el 75 la imagen de Jesús Nazareno de Viñero. ¿Qué podemos decir de este imaginero carmonense con tanto predicamento actualmente en nuestra ciudad? Bueno, la década de los años 70 tiene una cosa también bastante curiosa. En Málaga van a entrar tanto una generación que se va a ir retirando, porque estamos hablando de escultores que ya están plenamente maduros, como Francisco Buiza, Ortega Bru, como también van a entrar otros escultores que no están plenamente maduros, que están en su etapa todavía de experimentación, como pueden ser pues Luis Álvarez Duarte o Antonio Joaquín Dube de Luque, ¿no? Ambos recientemente fallecidos en el año 2019. En cuanto a Buiza, creo que hay que hacer una distinción entre la obra que entra fruto de una donación y la obra que entra fruto de una relación entre un cliente y en este caso Francisco Buiza. Es decir, la Virgen de la Caridad es una virgen muy interesante, pero que no se le contrata a él, es decir, es una donación, es una de las vírgenes para mi gusto más interesante por cuanto pertenece a su etapa de experimentación. Se hace en el taller
estando él en el taller de Sebastián Santos, de su maestro, y tiene una serie de elementos de grafismo que todavía beben directamente de Sebastián Santos. Cierto es que la Virgen original a día de hoy está atrapada por una restauración que hizo precisamente Duvé de Luque, por lo tanto a día de hoy la fisionomía no es la misma que aquellos que pudieron conocerla en la década de los años 50-60, cuando la Virgen pues, empezó a procesionar por Málaga. Dicho eso, si a mí me preguntas, por ejemplo, me parece muy interesante de todos los Cristos que tenemos aquí, excluyendo obviamente a Humildad, porque Humildad no lo podemos considerar una obra de Buiza, por lo menos a nivel completo. Recordamos que Buiza fallece fruto de un cáncer, apenas en 3-4 meses desaparece el escultor y la obra se queda completamente inacabada. Eliminando ese, me parece que la obra más interesante que tenemos de Francisco Buiza en Málaga, por su concepción, por la técnica, es sin duda el Santísimo Cristo de la Agonía. Es un crucificado que si tradicionalmente lo hemos adscrito a una corriente neobarroca, que es cierto que lo es, que nos recuerda a la conversión del buen ladrón, además de hecho Buiza fue el doctor, por decirlo de alguna forma, de ese crucificado en varias ocasiones, bueno, pues lo intervino en varias ocasiones después de Semana Santa para ponerlo a punto, pues lo conocía muy bien. Es una obra que conecta muy bien con el lenguaje de Juan de Mesa, pero también es cierto que se ascriba a una determinada corriente artística desde un punto de vista estético no quiere decir que no tome de otras corrientes artísticas elementos técnicos. Es decir, a nivel estético nos recuerda a Juan de Mesa, pero sin embargo a nivel técnico el Santísimo Cristo de la Agonía tiene una serie de elementos que Francisco Buiza va a tomar del expresionismo para poder exagerar el dolor, la teatralidad, el dinamismo. Por ejemplo, siempre se ha dicho que el Cristo tiene los dedos excesivamente alargados, los brazos excesivamente alargados. ¿Por qué? Porque lo que está haciendo Buiza es tomar del expresionismo la exageración de la forma, la deformidad de algunas de las partes para conseguir esa exaltación, en este caso, pues del Santísimo Cristo en la cruz. Una cosa curiosa es que los brazos, en la última restauración se descubrió que son completamente simétricos, lo sacó por punto ambos brazos, tanto el derecho como el izquierdo, están sacados de un mismo patrón. Y luego, por último, en curiosidad, vimos una exposición hace relativamente poco de Francisco Buiza, en la que había una estantería montada, que se suponía que era la estantería del taller, que una recreación de la estantería, que él tenía en su taller, y allí había un crucificado de pequeñas dimensiones. Crucificado que él hizo durante su estancia en el hospital, porque tuvo un accidente bastante importante, que lo dejó un tiempo encamado, y ese es el modelo anatómico que Francisco Buiza va a plasmar no solamente en el Santísimo Cristo de la Agonía, sino en casi todos sus crucificados, con mayor o menor fortuna. Porque obviamente Francisco Buiza es un escultor que tiene obras muy paradigmáticas, muy buenas, pero luego tiene una cierta obra que es el amaneramiento propio de su obra, ¿no? Entonces, en el Santísimo Cristo de la Agonía podemos ver esa anatomía bastante bien concebida. Rafael. La figura de Buiza da mucho para pensar sobre él, porque además es que de repente nos convertimos en sevillanos totalmente, deja de existir lo que pasa en el resto del mundo. Si comparamos con ahora que tenemos de nuevo la exposición de Sánchez Mesa en Vélez, hemos comentado también cómo dejan de llegar los modelos granadinos y de repente llegan los modelos totalmente sevillanos, ¿no? Y en este sentido, claro, pasan varias cosas. Francisco Buiza, dentro de una calidad excepcional, porque eso es indiscutible, que además manejaba perfectamente el oficio de escultor, sí que tiene otras cuestiones que le tenemos que achacar, como es la repetición continua de modelos. De hecho, cuando ves sus crucificados son todos prácticamente el mismo modelo, que además es más barroco que los cristos barrocos del siglo XVII, ¿no? Hay una exageración total de las formas, totalmente efectistas, para contarnos algo en su lenguaje. En las vírgenes encontramos unas vírgenes de rasgos muy perfilados, es decir, que le da calidad, porque sí que es cierto, pintaban muy bien, y también tenemos que reconocerle que las obras a día de hoy están siendo como muy estables, de otros escultores no podemos decir lo mismo, pero claro, tenemos que entender que es una persona que aporta poco en el sentido del contexto en el que estamos viviendo. Claro, pero es que es el pleno contexto del neobarroco, es decir, no es un contexto propenso para la modernidad, porque la imaginería en torno a los años 70-80 dejó de producir nada que fuese moderno, ¿no? Hay que reconocerle a Buiza esa cuestión, que está muy bien formado, que su obra gusta muchísimo, sigue siendo uno de los grandes escultores más deseados en la actualidad, ¿no? A mí me cabe la duda siempre que si alguna obra de Buiza se va a cambiar en el futuro, siempre tengo esa idea en mi cabeza, porque también hay alguna obra de Buiza, no le vamos a poner nombre y apellido en cámara, que deja muchísimo que desear, tanto en la capital como fuera. Es decir, entonces yo siempre tengo la idea de si algún día va a cambiar eso, esa idea va a pasar, si tenemos un Buiza que va a desaparecer o no va a llegar a desaparecer, ¿no? También hay que reconocerle que es un escultor con muy buena campaña publicitaria.
y eso no nos olvidemos de él, que hay muchísimas publicaciones, probablemente justificadas, pero hay otros muchos escultores que no tienen prácticamente ninguna, como es el caso que hemos mencionado de Domingo Sánchez Mesa, pero los Palma tienen muy pocas, sí que es cierto que tienen libros, pero falta una actualización al siglo XXI. De Buiza hay exposiciones, hay multitud de artículos en revistas, con lo cual pone de manifiesto que está totalmente latente, ¿no? Buiza hizo muchas cosas nuevas, también intervino alguna, hemos comentado antes, por ejemplo, el caso paradigmático de la intervención de la Virgen del Socorro en Antequera, que es un encargo que le llega de una manera muy rara, porque le llega por medio de Pepe Romero, el escultor, del que era amigo, que por cierto le paga el funeral a Buiza, que este es un dato que habitualmente no se conoce. Buiza muere en una situación, o fallece en una situación económica bastante precaria, y será Pepe Romero quien además se queda con el taller, prácticamente parte del taller de Buiza, ¿no? Entonces, en este contexto estamos hablando de un escultor que aporta muchas cosas. Sobre todo, yo creo que quizá la gran aportación de Buiza en el contexto es la volumetría. Sus imágenes se sostienen, es decir, tienen cuerpo y son corpóreas, cosa que no podemos decir de otros escultores sevillanos del periodo. José Manuel, una cosa que me llama mucho de la producción de Buiza es que tuvo incluso más predicamento en nuestra ciudad que en la propia Sevilla, ¿no? Quizá porque en Sevilla estaba ya todo hecho, ¿no? Era más difícil introducir obras, y sin embargo, tanto Málaga como Cádiz serán las dos ciudades principales donde Buiza tenga mayor producción, ¿no? Yo creo que este escultor tuvo, vamos a decir, la suerte, entre comillas, de recalar, ¿no?, lo que es su producción en una ciudad que, por desgracia, había perdido pues prácticamente todo lo que tenía, y que sí que es cierto que se fue repoblando, ¿no?, durante la posguerra, pero él tuvo que, digamos, suplir, ¿no?, toda esta carestía, ¿no?, de lo que son imágenes, o incluso sustituir algunas otras, pues aportando. Yo creo que eso a él fue una de las cosas que mejor le vino en nuestra ciudad. Lógicamente, en Sevilla tiene sus obras, ¿no?, obras que son conocidas, pero claro, como allí no tenían tanta ausencia, ¿no?, esas obras que se perdiesen durante la Segunda República, durante la Guerra Civil, pues supo aprovechar muy bien lo que es esto. Y yo, por último, para cerrar con él, quería también comentar lo que es su labor transformadora, ¿no?, como hemos hablado antes, del Santísimo Cristo de la Columna, ¿no?, una imagen que él recibe de Juan de Vargas, una escultura que en origen, vamos a decir, de una calidad considerable, no una obra excelsa, pero sí una obra que tiene que ser considerada y mencionada, pero claro, él lo que hace es sevillanizar esa obra que, bueno, pretendía recuperar ese modelo, ¿no?, granadino que habíamos perdido de la antigua iglesia de la Merced, pero claro, esas manos que hace inspiradas, como hemos dicho antes, en el Cristo de las Cigarreras, ¿no?, esa nueva policromía en lo que es la imagen, que lo vuelve con esas textas oscuras, pues claro, nos la transforma, modifica lo que es su lenguaje original, y yo creo que, sin negar su calidad artística, es un artista pues que, bueno, que transformó en algunos casos negativamente algunas obras. Si nos permite, antes de terminar, podríamos haber tenido una obra más de Buiza aquí en Málaga, sí, porque en la década de los años 70 el señor del Huerto estaba en una situación pues bastante complicada, y hay un contrato en el archivo del Archicofradía del Huerto en el que se le pidió presupuesto para la hechura de un Cristo, del Ángel y de los Tres Dormidos. Curiosamente, fíjese que lo único que no se puede justificar de ese contrato es la hechura del Señor, pero si Buiza hubiera hecho ese conjunto escultórico, pues a día de hoy no tendríamos el Ángel de Antonio Castillo Lastrucci, que además deja mucho que desear, y obviamente tendríamos contextualizada por fin la escena, que el Archicofradía del Huerto todavía no la tiene a día de hoy. Por tanto, pues también habría sido una cosa curiosa. El incendio de la Cofradía de la Cena en el año 1969 supuso la irrupción en el panorama imaginero malagueño de Luis Álvarez Duarte, un jovencísimo escultor por aquellos años, ¿no? Ya en el año 1970 restaura a María Santísima de la Esperanza, y ya en ese año, en el año 70, nos da su primera dolorosa, que es la Virgen de la Paz, ¿no?, de la Cofradía de la Cena. Al año siguiente hace el apostolado y el Cristo, y también tiene lugar pues la bendición de la imagen de María Santísima de la Paloma, uno de los grandes referentes devocionales en la actualidad. Y bueno, esta trayectoria también se ve copada por algunas intervenciones un tanto polémicas, ¿no?, que estamos viendo ahora en nuestras pantallas, porque fue la década en la cual pues se intervino en la imagen de la Virgen de Consolación y Lágrimas, la Virgen del Gran Poder, Santa María del Monte Calvario, la Virgen de la Soledad del Santo Sepulcro. Es decir, que fue un escultor que empezó con su obra, pero después intervino también en otras muchas. ¿Qué podemos decir sobre esta producción de Luis Álvarez Duarte?
Bueno, podemos comenzar diciendo de que es el escultor más prolífero del siglo XX, para empezar, ¿no? Que es una idea que tenemos que tener siempre en cuenta, nos guste o no nos guste. Y ahora comentaremos un poco la obra del escultor, pero esa realidad es indiscutible. Su obra, en un momento, en un contexto que la obra viajaba poco fuera de Andalucía, la obra de Luis Álvarez Duarte de repente viaja a partes del mundo, llega a Argentina, llega a otros muchos sitios, ¿no? Y en este contexto un poco raro, de repente se le encarga o se le realiza un encargo gigantesco para alguien que todavía no se había ganado el pan, ¿no? Que no había demostrado totalmente sus cualidades. Es una cosa que siempre me ha llamado mucho la atención. Tuvo que ver, supongo que aquí los compañeros si tienen alguna información más al respecto, algún tipo de interés o algo por detrás, es porque la oportunidad fue muy grande, es decir, había otros escultores mucho más consolidados, como hemos hablado el caso de los Buiza, que porque estaba de moda, de repente se le encarga un misterio completo, con el Cristo, toda la figura, y la Virgen llega después, ¿no? Que además interviene a lo largo de los años, perdemos una obra de juventud. Esto sería un tema que tenemos que cuestionarnos también, ¿no? La obra de Duarte es una obra también efectista, mucho más suave que el barroco, neobarroco tradicional sevillano, una obra que adolece de muchas cuestiones, especialmente lo que tiene que ver con la policromía. Es una obra que en general ha fallado, sigue fallando hasta la actualidad, ¿no? Y eso es algo que nos tenemos que cuestionar porque son policromías muy inestables. Componía bien, porque eso es indiscutible, modelaba bien, trabajaba bien, pero sí que es cierto que a nivel de policromía sus obras no son nada estables. De hecho, empiezan a sufrir prácticamente a los pocos años desde que llega. ¿Cuántas intervenciones ha tenido La Esperanza? ¿Cuántas han tenido, bueno, la propia Cena, con cuestiones entre medias, ¿no? Y esto es una idea que el escultor tiene que conocer el oficio perfectamente. Es decir, tenemos escultores que están trabajando en la actualidad en una trayectoria de 10-15 años y sus obras siguen estables, ¿no? Y esto es un fenómeno también muy característico del periodo que estamos tratando, porque si la obra, ya comentaremos posteriormente, pasa con Luis Álvarez Duarte, pasará, por ejemplo, con Duvet también, la conservación. No pasa con Buizas. La obra de Buizas está más oscura, pero en general está impecable en ese sentido. Se limpia y vuelve a salir todo lo que había, ¿no? En la obra de Duarte hay una alteración química de los pigmentos que no nos cansaremos de decir que la única solución es lijar y pintar en todos esos casos. Entonces son sentimientos contradictorios porque a él le debemos grandes obras del contexto o de que han sido una de las grandes imágenes, como puede ser la Virgen de la Paloma, esa populosa Virgen malagueña, que actualmente es una de las imágenes que cuando pensamos en Málaga, pensamos en la Virgen de la Paloma, ¿no? Entonces, es un escultor puente que además su obra sigue llegando a lo largo de los 70 y 80, que eso es un fenómeno, porque no de todos los escultores sigue llegando obra. El Buiza muere, pero es que de Paco Palma, hemos comentado también anteriormente, y lo comentaremos, deja de llegar obra. ¿Dónde está la obra de Paco Palma? ¿Por qué? Porque se eclipsa por todo lo que está pasando en Sevilla, ¿no? Todo eso lo acapara Duarte y posteriormente Duvet. Yo creo que con el caso de Duarte, con el paso de los años y ya en este caso pues de las décadas, poco a poco estamos haciendo revisiones con un carácter más científico, ¿no?, de lo que fue su obra, y sobre todo uno de los temas que más me interesa a mí, que es el de las transformaciones que él hace, ¿no? Uno de los casos más llamativos, el de la Virgen de Consolación y Lágrimas, ¿no?, que si bien es cierto fue de las imágenes que más sufrió durante la Segunda República, ¿no?, cuando la quema de iglesia y convento, una imagen que queda completamente destrozada. Pero claro, cuando nos enfrentamos ante estas situaciones, ¿no?, solemos utilizar, ¿no?, como ese argumento de que son las juntas de gobierno, ¿no?, las que deciden encargar a los artistas estas transformaciones y demás, pero metiéndonos nosotros en la piel de un artista que obviamente quiere ganarse el pan, que es lo que quiere hacer, es algo completamente lícito, también ahí entraría lo que es la responsabilidad de un artista en el de decidir si tocar o no, o en este caso modificar lo que es prácticamente una imagen entera, una imagen en muchos casos que tenía siglos de devoción, ¿no?, como podría ser el caso de esta Dolorosa, ¿no? Es decir, que nosotros a día de hoy, sin negar en ningún momento la calidad artística y sobre todo lo bien que supo el llegar, porque nuestros iconos devocionales de Málaga hoy día son de Duarte, pero claro, estos artistas en su momento pensarían en esto, pensarían en qué estoy haciendo yo, estoy transformando la historia de una ciudad, estoy transformando una de las Dolorosas más antiguas que tenemos en Málaga, como la Virgen de la Esperanza. Yo es una cosa que siempre a mí, pues como que se me queda por dentro de, ¿estos artistas lo consideraron? Yo creo que también hay que afinar un poco en el concepto de restauración, ¿no? Es decir, no es lo mismo el concepto de restauración actual que el concepto de restauración de los años 90, que el concepto de restauración de los años 70, como no será el del año 2050, esperemos, porque eso quiere decir que la ciencia sigue viva y sigue avanzando. Entonces, claro, sin defender a Luis Álvarez Duarte, ni mucho menos en cuanto a sus intervenciones, modificaciones, es cierto que hay que tener en cuenta que la restauración de Consolación y Lágrimas fue tremendamente aplaudida por críticas. Es
Sí, encantó. ¿Por qué? Porque hemos cambiado lo que estábamos hablando antes, hemos cambiado el paradigma, ya no nos interesan las dolorosas compungidas, las dolorosas que vienen dadas de la estética de Pedro de Mena o de Fernando Ortiz, las cambiamos y las alteramos por un concepto de belleza que no es que invente Duarte, por mucho que se le haya atribuido a él, viene del concepto romántico de belleza que impera en la Sevilla del siglo XIX con Juan de Astorga, y entonces él lo que va a hacer es explotar ese concepto y va a traer aquí, ese concepto de virgen niña, que muchas veces se ha dicho que es suyo, pues nada más que hay que ver pues el paradigma, la cultura visual que genera la esperanza de la Trinidad de Sevilla, que al final es el modelo iconográfico que va a explotar tanto Luis Álvarez Duarte como Antonio Joaquín Dubé de Luque, ¿no? Entonces, claro, dicho eso, hay que tener en cuenta también cuáles son las intervenciones que se le dice a Luis Álvarez Duarte. Entendemos que restaurará, caso a lo mejor de la esperanza, caso a lo mejor de consolación y lágrimas, pero también hay que tener en cuenta que aquí hay una serie de personajes que le dieron imágenes a Luis Álvarez Duarte diciéndole directamente cámbiamela y hazme una niña bonita. Sí. Estábamos hablando de por qué le llegan a Luis Álvarez Duarte, hay que tener en cuenta que no solamente está Juan Casielles, Lola Carrera tuvo amistad con este señor, que además es uno de los grandes pilares de la Archicofradía de la Esperanza, como el padre Gámez, que bueno, pues es uno de esos interlocutores que tenemos en la década de los años 70, que bueno, pues como buen sacristán va cogiendo imágenes de un sitio a otro y va transformándolas, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta que Santa María del Monte Calvario directamente se le dijo, hazme una imagen bonita, y esa imagen es claramente de Duarte, completamente de él. En cuanto a la cena, pues hay que tener en cuenta que él triunfa con un tipo de modelo, que es la Virgen de Guadalupe, siendo un niño prácticamente, realiza ese modelo iconográfico, ese modelo estético, que luego traerá aquí a Málaga. Curiosamente, parece ser que la primera Virgen que se le va a encargar no es la de la Paz, sino que es la de la Paloma, sí. Pero por falta de pago, no porque se le cediera el turno, ni mucho menos, sino por faltas económicas, los medios económicos de la Paloma en la década de los años 70, finales de los 60, mejor dicho, no eran excesivamente bollantes, entonces ahí se adelanta la cena, teniendo en cuenta que la cena tenía un apoyo institucional grande, porque sabemos que la agrupación de cofradías, después de todo efecto catastrófico en una hermandad, pues siempre suele ayudar y suele aportar desde el punto de vista económico, ¿no? Entonces estuvo ahí la agrupación respondiendo. Y llega la Virgen de la Paz, que es el modelo iconográfico de Guadalupe. Después sigue explotando cierta estética del siglo XIX, cierta estética romántica, y empieza a innovar lo que él dice o lo que él nos cuenta, que eso habría que verlo también, porque no son solamente suyos lo de los ojitos verdes. Bueno, parece que él fue el que lo inventó y ni mucho menos, ¿vale? Lo que pasa es que también es cierto que Luis Álvarez Duarte supo a lo largo de su vida manejar muy bien los medios. Se supo vender bien, ¿no? Se supo vender los medios y supo manejar muy bien los medios de comunicación. Sí. Entonces, claro, me interesa, sé que se hace determinada cosa, yo entro en contacto con los periodistas y, oye, pues al final me saben vender muy bien. Y eso, Luis Álvarez Duarte, pues al final, como hombre de su tiempo, hay que tener en cuenta que los medios de masa aquí pues pegan un desarrollo tremendísimo en los primeros años de democracia, y ahí está Luis Álvarez Duarte sabiendo manejar perfectamente esos medios, ¿no? Por desgracia es cierto que Luis Álvarez Duarte, bueno, por fortuna mejor dicho, Luis Álvarez Duarte es conocedor, perfecto conocedor de las deficiencias que tiene su obra, y en su última etapa va a ir alterando la mayor parte de su propia obra, intentando mejorarla. Pero ¿cuál es el problema? Cuando los historiadores del arte queremos hacer un recorrido, reconstruir la obra de un escultor, tan importante es la obra de juventud como la obra de madurez, como también esa obra amanerada de los últimos años, en la que ya se adolece pues, de amanerarse a sí mismo, ¿no? Es decir, de repetir los propios modelos. Entonces, claro, Luis Álvarez Duarte, el problema es que mucha de la obra de juventud va a ser retocada por el propio Luis Álvarez Duarte sin generar nuevas cotas artísticas, de calidad, es decir, no va a mejorar en exceso las obras. Por lo tanto, esa intervención pues no tiene sentido alguno. Fijaos hasta qué punto llega que la propia Hermandad de la Paloma por contrato le pone que no puede tocar la imagen, la vas a restaurar, pero nada de meterle gubia.
porque él mismo sabía que, bueno, hay ciertos elementos que se pueden, bueno, pues lo que él entendía mejorar, ¿no? Ya, eso ya es cada uno. Pero no solamente llega obra de Luis Álvarez Duarte en los años 70 y en los años 80, tenemos obra de Luis Álvarez Duarte del año 2014 en Málaga. Se creó una asociación con la Virgen de Guadalupe en la que el propio Luis Álvarez Duarte, ya en plenitud y probablemente superando la plenitud, estamos ya hablando que si fallece en el año 2019, 2014 son sus últimos años de vida, en esos últimos años de vida Luis Álvarez Duarte vuelve a sus modelos originales. ¿Vale? Lo vimos tímidamente en La Reina de los Cielos, que supone una pequeña vuelta de tuerca a su modelo original, pero será a partir de los años 2000-2010, cuando él ya, bueno, pues probablemente al final de su etapa laboral, porque es verdad que falleció muy muy joven, pues va a volver a rescatar los modelos iconográficos y estéticos originales. En el año 1977 se bendice la imagen de nuestro Padre Jesús de la Pasión, y irrumpe en nuestra ciudad la obra del sanroqueño, que mucha gente cree que es sevillano, pero él nació en San Roque, de Luis Ortega Bru, una obra del Nazareno de la Pasión que impactó. Vamos, yo me acuerdo cuando el cartel de la bendición, que era una fotografía de él en blanco y negro, que impactó muchísimo, porque claro, era un Cristo que no estábamos acostumbrados a ver aquí en nuestra ciudad. Introduce el Señor de la Pasión y 2 años más tarde la imagen del Señor del Sagrado Descendimiento, que se bendice en el año 88. ¿Qué podemos señalar sobre la obra de Luis Ortega Bru? Sí, a inicios de, bueno, la primera mitad del siglo XX tuvimos a Mariano Benlliure. Yo creo que en Málaga podemos sentirnos orgullosos de decir que tuvimos a Ortega Bru. La aportación que este escultor, que todavía sigue sin ser todo lo reconocido que debiera, yo creo que ha sido de las mayores que ha habido en nuestra ciudad a lo largo de toda su historia procesional. Él tiene una frase que, si bien ahora no recuerdo exactamente literal como era, él hablaba de cómo en sus imágenes, ¿no? en sus Cristos, ¿no? Cristos muertos, él veía a todos sus amigos que habían sufrido durante la guerra civil, y la obra de Ortega Bru, sus propios padres fueron represaliados durante de hecho tiene una obra muy interesante en vanguardia que es, no me acuerdo si era Exilio de Málaga o Camino de Málaga, porque es que él vivía en una calle que era Camino de Málaga y la gente lo ha visto como una connotación de la guerra civil y no tiene nada que ver. Pues claro, nosotros con toda esta aportación, ¿no? que él hace, podemos sentirnos, como decía anteriormente, orgullosos, y sobre todo por esa incorporación, ¿no? de ese lenguaje tan expresionista que se ha mencionado antes un poco, ¿no? con el caso de Huizar, pero yo creo que en el caso aquí de Ortega Bru es excelso, ¿no? Lo que es esta imagen, ¿no? que estamos viendo aquí de Jesús de Pasión, con esos modelos también que ven de las fuentes clásicas, ¿no? Esos modelos miguelangelescos que vemos ahí, ¿no? con esas barbas tan entrelazadas, ¿no? que nos pueden recordar al Moisés de Miguel Ángel. O sea que yo creo que estas dos grandes obras que nos lega a la ciudad de Málaga, tanto el Señor de Pasión como el Sagrado Descendimiento, pues es de las mayores aportaciones que tenemos aquí en el siglo XX. Lo que es innegable que empiezan a pasar cosas, ¿no? en el sentido de que estamos comentando de que pasan muchas cosas en los 70, pero claro, esos atisbos de modernidad se habían perdido totalmente en la ciudad, ¿no? Como obras paradigmáticas de modernidad, pues La Piedad de Paco Palma y, por supuesto, la que sigue siendo la gran incomprendida el gran incomprendido de la Semana Santa de Málaga, que es El Resucitado, ¿no? Y en este sentido llega en una fecha ya tardía la obra de Ortega Bru, que a mí me produce siempre sentimientos muy contradictorios, porque es una obra de la que se dicen muchísimas cosas, todas maravillosas. Parece ser que no existe nada que se le pueda decir en contra a la obra de Ortega Bru, y a mí eso me preocupa, porque a lo mejor sí que podríamos comentar algún tipo de cuestión, ¿no? al respecto. No nos olvidemos que es una obra que el propio escultor tiene que intervenir en los años 80 y que después tiene que volver a intervenirla, porque además no se sostiene desde el punto de vista formal. A mí me da que pensar ese tipo de cuestiones, ¿no? Ortega Bru es un artista en el que en él se ven todas las virtudes de la modernidad del siglo XX, y probablemente sean ciertas esas virtudes, pero yo creo que también se ven otro tipo de cosas que habitualmente no se quieren ver en la obra de Ortega Bru. A Ortega Bru en vida le quitaron ya alguna obra, es decir, que eso tampoco nos olvidemos de ello, por la razón que sea, porque gustó, porque no gustó, por la calidad, pero esa realidad está ahí, ¿no? Entonces a mí siempre me resulta muy interesante esta cuestión de que parece que es un escultor con todas las felicidades del mundo, y a lo mejor un escultor que tiene, por supuesto, todas esas felicidades, pero que también tiene algunas cosas que se podrían comentar a nivel de composición, a nivel de proporciones, a nivel de morfología. Hay obras
de Ortega Bru que no se sostienen corpóreamente. Y eso no es un activo de modernidad, eso es un activo de escasez de materiales y de ahorro en algo tan básico como que el cuerpo esté en el concierto con el resto de las partes, ¿no? Dicho esto, está claro que la llegada a estas imágenes supone una ruptura con el neobarroco sevillano. Tampoco fue una ruptura realmente, porque no hubo más proyección. Habría que esperar prácticamente hasta la década de los 2000 en adelante, cuando la nueva generación de escultores, ¿no?, y aquí mis compañeros han escrito también, igual que yo al respecto, se produzca la renovación plástica de la imaginería procesional en Málaga, ¿no? Entonces sí que es cierto que tenemos ese atisbo, pero a mí, por ejemplo, me parece muchísimo más moderno el Santo Suplicio, una obra en la que se deshacen las carnes totalmente de un escultor de madurez que no se le presta justicia, porque además, de hecho, se le acusa del feísmo, ¿no? Bueno, pues el feísmo también es una categoría estética, ¿no? Y creo que es una obra que aporta muchísimo más que otras obras que están en el contexto, pero quizás la propia idiosincrasia política, social del escultor Paco Palma hace que su obra esté más desnotada, mientras que la obra de Ortega Bru está totalmente archirreconocida, en el sentido que parece que es imposible decir nada en contra de una obra de Ortega Bru. Bueno, y nosotros como historiadores del arte también deberíamos cuestionarnos todas las caras al respecto. Yo creo que lo que se ha mencionado como escasez de medios, realmente lo que es escasez de formación, porque bueno, Luis Ortega Bru al final es un escultor fantástico desde el punto de vista estético, pero también es cierto que bueno, estuvo en varios talleres, pero es verdad que se definió a sí mismo como autodidacta en varias ocasiones, ¿no? Y al final ser autodidacta pues genera este tipo de cosas. Dicho eso, es cierto que bueno, después de lo que han dicho los compañeros, yo me voy a limitar a contextualizarlas un poco, ¿no? Las dos obras que le debemos a Luis Ortega Bru, ¿no? La primera de ellas es el Cristo de la Pasión, que pertenece a su etapa colosal, el colosalismo. Esto es Andrés Luque Teruel, es el que ha historiado fantásticamente bien a Luis Ortega Bru y lo circunscribe a la etapa colosal, que además, curiosamente, a esa etapa también pertenece la gran obra en Sevilla, que es San Gonzalo, ¿no? Es decir, tenemos una obra que parte de los mismos postulados de los que va a partir San Gonzalo, aunque San Gonzalo es una obra más dulce, no es tan agresiva como lo es el Cristo de la Pasión. También es cierto que representan momentos diferentes, de ahí esa plasmación en el concepto de dolor, ¿no? En cuanto al Cristo, al descendimiento, me parece fantástico. Él me parecía mucho más soberbio el conjunto en proyecto, por cuanto hay que recordar que a él tan solo pertenece el crucificado, el Cristo, el descendido en este caso, pero el resto, los santos varones, y creo recordar que la Virgen está sacada por puntos y es su propio hijo el que lo va a sacar, ¿no? Lo que realmente no entiendo es que Málaga es cierto que ha puesto en valor la obra de Luis Ortega Bru. Hemos tenido una exposición muy interesante en la que además se expuso y se comparó la obra vanguardista de Luis Ortega Bru y la obra religiosa, el arte sacro de Luis Ortega Bru, porque además Luis Ortega Bru, aunque a día de hoy lo estudiamos desde el punto de vista religioso, era un escultor, no era un imaginero. Hay una distinción bastante notable, como han dicho antes, Mariano Benlliure también lo era, o Antonio Castillo Lastrucci, también era más escultor que imaginero, aunque después obviamente su obra se reeducó hacia otros fines, ¿no? Entonces, claro, yo no entiendo que si en esa exposición estaban los modelos que dejó en vida Luis Ortega Bru para el misterio, y el misterio del descendimiento a día de hoy pues no le hace justicia mínimo al titular. También es verdad que la otra obra, pese a ser del hijo, también tiene una calidad bastante interesante, pues que mínimo que la hermandad apostara por rehacer todo el conjunto que hay abajo, que a día de hoy además no es más que una transposición de la Quinta Angustia de Sevilla, cuando realmente el descendimiento de Málaga bebe directamente el descendimiento de Jerez, que es una obra completamente interesantísima desde el punto de vista artístico, realizada por Luis Ortega Bru, ¿no? Entonces yo creo que la hermandad debería de plantearse ahí ese cambio para apostar y para darle el realce y la calidad al conjunto acorde a lo que diseñó el propio escultor. Algo parecido a lo que ha hecho Pasión con el Cirineo. Un último apunte, perdón, que quería hacer sobre Ortega Bru, ya que se ha mencionado, ¿no?, la exposición. Yo quería poner en valor, ¿no?, esa exposición que tuvimos la suerte de tener aquí en nuestra ciudad de Málaga, no recuerdo si fue en 2016, 2017, cuando se celebró en el Palacio Episcopal, sobre todo
para lo que fue dar a conocer esa obra no religiosa de Ortega Bru, que lo tenemos asociado, ¿no?, a las grandes imágenes procesionales, pero sobre todo esas piezas de vanguardia, esas esculturas tan matéricas, algunas de ellas esculturas sin policromar, en las que veíamos directamente las vetas de la madera, en las que incluso en algunos casos pues, nos podían recordar al futurismo italiano. Son piezas que merecen la pena ser recordadas y consideradas más allá de lo que es lógicamente su famosa trayectoria imaginera, pero que no nos olvidemos que Ortega Bru pues, también nos dejó piezas interesantísimas de corte vanguardista. En el año 1964, Antonio Eslava Rubio ejecuta la imagen de María Santísima de las Penas, que es su primera dolorosa para nuestra ciudad, y en la década de los 70 introduce dos nuevas imágenes. En el año 70, el Cristo Yacente de la Paz y de la Unidad de la Cofradía del Monte Calvario, que en ese momento no existía lo que era la cofradía propiamente en sí, y en el año 1977 hace, como yo digo, como una obra de reciclaje, ¿no?, con el Nazareno de los Pasos en el Monte Calvario, es una cabeza que se encuentra en un taller de orfebrería, que se la llevan a él y él le hace lo que es el cuerpo. Nos lega estas dos imágenes y, para mi gusto, también nos revaloriza a dos grandes dolorosas de nuestra ciudad, como fue la Virgen de los Dolores Coronada y la Virgen de la Concepción del Huerto, con sus intervenciones restauradoras. ¿Qué podemos decir sobre la obra de Antonio Eslava Rubio? Empieza por alusión, por estar en casa, empieza por estar en mi casa, ¿no? Bueno, yo creo que si volvemos a hacer la distinción, Antonio Eslava Rubio, vamos años atrás, pertenece a la primera generación de escultores sevillanos que en el franquismo entran en Málaga, ¿vale? Sevilla entra en 3 ocasiones en Málaga, aunque hasta los años 70 no se va a perpetuar, entra en el siglo XVII, entra en la década de los años 20 y ya prácticamente hasta la década de los años 70, 60, 70, no volverá a entrar y ya es el triunfo del neobarroco sevillano en Málaga, ¿no? Yo creo que todas las obras, aunque incluyendo el Nazareno del Rocío, aunque sea una cabeza de Rafael Quil y tal, la obra yo creo que completamente se debe a Antonio Eslava. Antonio Eslava lo rehizo entero y es bastante interesante. Antonio Eslava parte de los modelos iconográficos de Antonio Castillo Lastrucci, es su discípulo, pero los va a alterar buscando cierto preciosismo, es decir, más tendente a finales del siglo XVIII, y ahí está el reflejo en la obra, por ejemplo, de María Santísima de las Penas, ¿no? También es cierto que las penas hay que tener en cuenta que la policromía que tiene a día de hoy no es la original, ¿vale? Fue alterada por Francisco Berlanga, que además es la que le ha sacado muchísimo más partido a la obra. Y luego, en cuanto a la restauración, a su labor de restauración... Por ejemplo, en esta fotografía que estamos contemplando, vemos a María Santísima de los Dolores en el Salón de Tronos y en este caso estuvo incluso vestida por el propio Antonio Eslava. Fue el que vistió la imagen y se le pueden contemplar el juego de manos nuevas que le realizó. Es probablemente el mejor escultor de su generación haciendo manos. De hecho, yo creo que en Málaga las mejores manos actuales, contemporáneas, por decirlo de alguna forma, son las que tienen las dolorosas que han sido intervenidas por Eslava Rubio, es decir, Dolores de Expiración, en este caso la Virgen de la Concepción, la Dolorosa de las Penas, obviamente, y Santa María del Monte Calvario, ¿no? Son las dolorosas que poseen manos de este escultor. En cuanto a restauración, por lo menos en lo que yo conozco del Archicofrade del Huerto y por los informes que he leído del IAPH de Dolores Coronada, no alteró, no metió gubia, que sí era una característica que había en aquel momento, sobre todo en Buiza o en Luis Álvarez Duarte, es decir, se ciñó simplemente a resanar y a repolicromar en muchos de los casos, ¿no? En el caso de la Concepción, repolicromó algunas zonas y otras no. De hecho, la mayor parte de la policromía que conserva y que podemos ver de la Virgen de la Concepción es original. Sí es cierto que anatomizó el cuello, porque también hay que tener en cuenta que las vestimentas van cambiando de moda, las vírgenes antes se vestían de una forma que estaban completamente tapadas y ahora se empiezan a descubrir un tanto más, por lo tanto los cuellos eran tubulares, había que anatomizarlos. Por eso sí se lo llegó a hacer Antonio Eslava Rubio, la Virgen de la Concepción. Pero más allá de eso, la Virgen de la Concepción se encuentra prácticamente en estado original, a excepción de las manos, que sí son suyas. Por lo tanto, en cuanto a su labor restauradora, por lo menos en la localidad de Málaga, en la ciudad de Málaga, sí es cierto que es mucho mejor que el resto de los escultores que hemos visto, que al final van a alterar sobremanera. Luis Ortega Bru lo hizo con Amor Doloroso, hasta el punto de que Miñarro en una conferencia dijo que no podía dilucidar que partes del rostro eran originales y que partes no, porque bueno, la alteró considerablemente.
También Luis Álvarez Duarte, ya hemos dicho que lo hizo, con sobre todo Dos Dolorosas, El Gran Poder y Consolación y Lágrimas, y sin embargo, bueno, Buiza también lo hizo, ¿no? Y sin embargo, pues Antonio Lavarrubio, por fortuna, y en lo que a mí me toca, pues por fortuna no lo hizo, ¿no? Estamos hablando de un escultor, y le he dado muchas vueltas en estos días, ¿no? Que le hemos prestado poca atención. Y hay algún nazareno por aquí, por la costa malagueña. Es un escultor que en el contexto que estamos hablando empieza a aportar una serie de cosas. Es decir, aporta, por ejemplo, creo que calidad, aporta, por supuesto, la policromía, ¿no? Que es una, y las manos. Era uno de sus grandes fuertes, la policromía, creo yo. ¿no? Y además la seguimos alabando, ¿no? Como comentaba José hace poco, ¿no? Se alaban su mano y se alaban su policromía, además se alaban la estabilidad de sus policromías, que no podemos decir lo mismo de la mayoría, ¿no? Era un escultor raro. Incluso le podríamos decir que era moderno, ¿no? Porque las vírgenes del Lava son, en el contexto, es que no tienen nada que ver ni con la obra de Buiza ni con la obra de Duarte. Son obras que tienden al realismo, a un tipo de mujer muy diferente a los modelos que estamos viendo, ¿no? Y eso se lo tenemos que deber, ¿no? Insisto, creo que es un escultor que nos falta poner en valor, que ha tenido una proyección importante, que es verdad que en Málaga solamente tenemos estas poquitas obras, con el añadido que el Cristo de la Paz del Calvario, cuando sufre el incendio, bueno, pues interviene Miñarro. Lo que estamos viendo en la actualidad es una imagen con los acabados de Miñarro, ¿no? Pero es un escultor que tuvo su proyección en la costa malagueña, y que es un escultor que yo creo que aportó sobre todo frescura, porque ya en esta época está plenamente, si podemos utilizar el término, de la dictadura de Duarte. Él fue capaz de, entre medio de la dictadura de Duarte, la dictadura de lo que quedaba de Buiza y la dictadura de Dubé, contar algo fresco, diferente, ¿no? Bueno, era anterior. Sí, totalmente. En los años 80 él al principio fallece, totalmente, y es cuando despega. En el contexto final de la obra, me refiero, José, al periodo en el que estamos tratando, por supuesto, lo que viene de mucho. Ya era muy mayor cuando Luis Álvarez Duarte empezaba a trabajar. No, pero en ese momento de mayor fue capaz de contar cosas diferentes. Sí, era muy interesante, muy interesante. Que eso creo que se lo tenemos que de ver, ¿no? Vamos mal de tiempo y no me gustaría terminar sin tratar el tema de la glorificación de la soledad de Juan de Ábalos, ese grupo escultórico que llega a nuestra Semana Santa en el año 1975, procesiona 3 años, se sustituye la antigua Virgen de la Soledad, y fue un intento rupturista, ¿no?, de una nueva lectura estética de nuestra Semana Santa que no cuajó. ¿Qué podemos decir de este soberbio grupo escultórico? Porque lo era, ya en parte desaparecido tristemente por un incendio fortuito. A mí me encanta hablar de la glorificación. En los últimos programas, además, siempre hemos estado haciendo alusión a esta obra. Yo creo que si hemos hablado antes, ¿no?, de los periodos de posguerra, ¿no?, de lo que fue toda esa transición, de esa recuperación de imágenes, ¿no?, en la que felizmente se aportó una gran innovación, ¿no?, artística en nuestra ciudad, como hemos dicho con Benlliure, también con el caso de José Capuz. La glorificación de la Soledad de Ábalos, que la tenemos aquí en imagen, tuvo vamos a decir, la desgracia de querer ser excesivamente atrevida. Gustándonos a nosotros como historiadores del arte, poniéndola en valor, pero yo creo que fue demasiado lejos para nuestra ciudad, y sobre todo también en este contexto que estamos hablando aquí, ¿no?, de esa importación de ese neobarroco sevillano que cala también. Y claro, estamos haciendo todas estas obras de las que estamos hablando, y de repente llega esto a nuestra ciudad, y yo, como a gusto personal, la defienda y la considera como una obra maravillosa. Entiendo el papel, la piel del cofrade de la época, de cómo nos están llegando estas obras de Sevilla y nos mandan este escultor, además, con las connotaciones que pudiera tener. De primera hora, ¿no, José? Que yo creo que el problema vino dado no por incorporar la Soledad de Ábalos, sino sustituir a la Soledad de Mena. Yo creo que ese era el problema. Si a lo mejor Mena hubiera apostado no por sustituir, sino por incluir un tercer trono, una tercera sección, yo creo que a lo mejor estaríamos hablando de otra cosa. Yo creo que hay que tener en cuenta que Málaga tiene, desde los años 40 hasta la actualidad, vamos a ascendirnos al año 2000, ¿no?, porque es verdad que a día de hoy, por fortuna, hay dos grandísimos escultores, como son Juan Vega y José Mario Rimonte, que están aportando cosas muy, muy interesantes,
pero si nos ceñimos a ese periodo, yo creo que Málaga tiene 4 hitos, que son los 2 Benlures, por supuesto, el resucitado, perdón, que además el problema del resucitado es que lo sacamos completamente descontextualizado, es una obra que no se entiende sin los sayones que están secuestrados allí en la agrupación de cofradías. Chiquillos, vamos a ponerlos en valor y vamos a... Que altera la iconografía de la resurrección. Es que la lectura es que no se entiende, es que se hizo, porque además una cosa muy curiosa es que desde la década de los años 20 que tenemos documentación suficiente para rastrear cómo se gestiona el resucitado, siempre se encarga un grupo escultórico, siempre. Y llega este señor y nos hace un grupo escultórico y nosotros, ni cortos ni perezosos, lo mutilamos. Y nunca mejor dicho, porque es que además el resucitado no es una imagen, son 3 que interactúan y hablan las unas con las otras. En el momento en el que las quitamos, ahí hay algo que está descontextualizado y no se termina de entender. Y el cuarto hito, sin duda alguna, es la soledad de Ávalo. Que yo creo que es verdad que en el imaginario, en la cultura visual de aquel momento, no tasaba, pero no tasaba porque había venido a sustituir. Claro. Si hubiera venido a aportar una sección más, yo creo que estaríamos hablando de otra cosa, porque también es verdad que los palmas tampoco terminan de ser neobarrocos, son también elementos modernistas, y ahí los tenemos, y muy buen valorados, como están los Benlures. El resucitado es verdad que como no tiene cofradía, y bueno, pues hemos asistido también a épocas en las que era muy difícil acceder a él, pero por fortuna es verdad que es una pieza emblemática de la mayor parte de las exposiciones, porque se está intentando poner en valor. Por lo tanto, pero esta mujer, esta escultura de esta mujer todavía, pues salvo los que conocemos su paradero y pegamos a la puerta y decimos, mira, queremos verla, prácticamente el común del pueblo no sabe ni siquiera dónde está, ¿no? Y es una lástima. Yo creo que Ábalos tenía en mente cuando hizo la Piedad del Valle de los Caídos, la Piedad de Málaga, ¿no? Para empezar, ¿no? Estamos hablando de un escultor donde todo es moderno, donde todo, unas calidades, unas texturas, un broncista excepcional, ¿no? Yo creo que una de las problemáticas que tenemos con Ábalos precisamente es que como tuvo que trabajar para el régimen, se le están achacando muchas cosas que por desgracia todos tuvieron que trabajar y lo extrapolamos este tipo de cuestiones, ¿no? Adrián Risueño era defensor del régimen a muerte. Claro, entonces, verá que... Sí, pero incluso en el propio revisionismo actual se le sigue echando en cara ese tipo de cosas que no es justificado, que no es una justificación. Era el momento. Que había que trabajar al respecto, ¿no? Claro, entonces llega un paso que cuenta muchas cosas, pero es que en Málaga no había recibido nada. Es que eso no es propio de la Semana Santa de Málaga lo que se pretendía, ¿no? Se hizo algo, insisto, probablemente mal parido, con un lenguaje contemporáneo, con un lenguaje muy moderno, en un contexto de una cofradía que además tenía un crucificado que por cierto, yo lo sumaría a tu terna de las grandes obras del siglo XX, sumaría el Cristo de Mena como uno de los grandes crucificados del siglo XX y por supuesto la Piedad, ¿no? Claro, en ese contexto, quitar una cosa para poner algo tan moderno, con un escultor que venía en un final ya del franquismo y demás, probablemente todo eso también tuvo que pesar, ¿no? Y por supuesto con una mala gestión de lo que se estaba produciendo cuando llegó la soledad de Ábalos al contexto, que al final viene a ser el propio contexto del propio mutilado, es decir, que tampoco era justificado realmente cuando dice lo que se lió en la calle exactamente, ¿no? Pero yo creo que todos esos factores están en ese... en que la Virgen no guste, que vuelva a llegar la otra Virgen, bueno, una cosa un poco rara que no fue el momento apropiado. Yo creo que además la crítica no fue solamente a la Virgen, hay que recordar que el Señor dejó de procesionar durante unos años en el trono para ser llevado a hombros. En el 74. Claro, porque hicieron una interpretación libre del Concilio Vaticano II en el que no se podía hacer ostentación pública de ningún tipo de riqueza, ¿no? Entonces, claro, pues el Señor no puede ir en el trono dorado, lo bajamos y va a hombro. Y ahí llega en ese contexto la soledad de Ábalos. Entonces, claro, era como un popurrí de motivos que no terminaba de calar aquí en Málaga, porque además aquí teníamos una idiosincrasia completamente diferente, que además el régimen se había encargado de explotar y de decirnos qué es lo que tenía que ser Málaga en aquel momento, y entonces, bueno, pues claro, ahí llegó esa crítica. Mena, ¿qué es lo que hizo con el señor? Pues básicamente volver a situarlo en su trono, entronizarlo de nuevo, pero la soledad, yo creo que el error fue sustituirla de nuevo, es decir, introduce de nuevo la soledad de Mena, o la soledad coronada, mejor dicho, pero deja como una tercera sección, como un tercer trono, la glorificación de la soledad, porque además se podría haber convertido en un elemento completamente idiosincrático de Mena, más allá de que con Mena vaya la Legión, que parece que es lo que más nos interesa, ¿no? Cuando a nosotros probablemente nos interesa lo contrario. Pues vamos, se me ha pasado el tiempo prontísimo, creo que ha sido una tertulia de arte, nunca mejor dicho, en el cual hemos resumido en estos minutos lo que la imaginería malagueña tuvo en la década de los 70. Os agradezco de verdad a los tres vuestras intervenciones,
Creo que ha sido una tertulia sumamente enriquecedora. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ya para finalizar vamos a dar respuesta a la pregunta que hicimos por nuestras redes sociales, si la actividad que hacen las cofradías en Cuaresma se excede en lo que es la presentación de carteles y pregones. Y una inmensa mayoría pues dice que sí, que la Cuaresma malagueña se excede mucho en pregones y carteles, en un 78%. Esperemos que las cofradías vayan por otros derroteros en las próximas Cuaresmas. Y ya nada más que me toca despedirme, emplazarle al próximo programa de Sentir Cofrade del próximo martes y diciéndoles que ya tan solo nos quedan 61 días para el Domingo de Ramos. Sean felices y muy buenas noches.